de Reinas de Copas, acompañada por las super reinas. Estamos acá en vivo en Reinas de Copas, un programa que te ayuda a ver que hay otra forma de ver el mundo, otra forma de estar en el mundo, ascendiendo a la quinta D, como dice nuestro programita, nuestro título tan hermosamente pensado. Mañana de viernes son las 9:38 de la mañana, estamos un poquito tarde, pero bueno, no importa, cositas que pasan. Estamos acá en vivo acompañándolos con unos matecitos, con mucha info para compartir, con muchas cosas hermosas para charlar. Cuéntenos cómo están del otro lado, de dónde nos escuchan, qué están haciendo, están tomando mate, están desayunando, ya desayunaron, se están levantando, ¿desde dónde? Por ahí es otro horario, acá en Argentina son las 9:38, por ahí estás en otro país. Contanos. Todo lo que quieras contarnos, estamos acá escuchándote y compartiendo esta mañana. Acordate que estamos en @improxtv, ok, en Instagram, también en YouTube, nos ves en vivo y tenés un WhatsApp que es el 1138878362 al que nos podés mandar mensajes, incluso de voz. Podés grabar un mensajito, lo mandamos y lo escuchamos al aire. Podés mandar saludos, opinar, lo que quieras. También estamos acá en el chat recibiendo ya buenos días. Nuri, hola, Nuri, buen día. ¿Cómo están? ¿Con ganas de escucharlas por acá? Bueno, con ganas también de escucharlos a ustedes. Vayan poniendo like, vayan suscribiendo, así esto les llega a más personas. Y les cuento que estamos acá con Dai y con Bren. Hola, Dai. Hola, ¿cómo están? ¡Ay! ¡No! ¡Desaparecí! ¡Bravo! Un fuerte aplauso para las reinas. Desaparecí, aparecí de repente. Estaba así, fantasmita. Bueno, nada es casualidad. Porque yo estoy acá, ustedes ven acá este cuerpo. Pero mi mente está y no está. Porque yo la pasada... ¡Ay, no estoy! ¡Ah! Acá estoy. Ghosting. Desaparecía de repente. En cualquier momento me mando para abajo del escritorio y me acuesto a dormir una siesta. Efectos visuales. Claro, en vivo. Son efectos prácticos, no electrónicos. Bueno, acá estoy no recuperándome de mi gripe, de mi gripe angina. No puede pasar. No puede más. Esto es tremendo. Es en vivo, gente. Esto puede pasar. Así que acá estoy, contenta de estar acá otra vez con ustedes. Y bueno, acá bancando la parada de la gripe, el moco. Ya estuvimos, me van a ver. ¡Qué rico! Hermoso. Bueno, yo les cuento, soy sincera. O sea, estoy así que en algún momento me pueden ver con un pañuelo. O sea, vengo así hace más de una semana. Pero bueno, ya, viste, había salido del mes y medio de dolor de estómago. Tremendo. Entré en 2 semanas de moco. Yo diría que vos sos como el ejemplo encarnado de... ¿Viste que en medicina vos vas a estudiar medicina, tenés el esqueleto, el cuerpo y vas haciendo, autopsias, estudiando el cuerpo humano para aprender como... Acá está el caso del que murió de cáncer de pulmón. Vamos a ver sus pulmones. Bueno, vos sos el caso de la biodecodificadora. Sí. O sea... Sí, acá estoy. Aparte de todo, es obvio todo lo que me está pasando. Aparte, recién me dijeron las chicas, te biodecodificamos en vivo. Yo dije, hagan lo que quieran. O sea, ya está. Estoy más allá del bien y del mal. A mí se me ocurre un programa ahora, vieron que yo pienso así, algo de diván, de no sé, y hacemos en vivo tratamientos. Sí. No, pero ¿no habíamos dicho en algún momento una biodecodificación en vivo? No tengo problema. Yo me presto. Yo soy conejillo. Decí que yo justo hoy armé un programa tipo re lindo, pero ¿sabes qué? No importa, vamos. No importa, vamos. Vamos para el año que viene. No, pero digo, hagamos una sección en donde la gente pueda también llamar y descontar sus síntomas. Sí. Está bueno. Me encanta. Claro, y te biodecodificamos en vivo. Me encantó. Sí. Lo mío es bastante obvio, igual. Te constelamos en claro, vivo. Todo. Lo mío es bastante obvio, pero bueno. Los vincores. Pero bueno, el cuerpo lo está pasando igual. Me encantó, pero bueno, no me encantó que te sientas mal. Y va. Pero bueno, es así, es lo que hay. Es lo que haya. Bueno, gracias, Dai, por compartir tus mocos con tus todos. síntomas no resueltos. Bueno, bienvenida, estamos acá. Bueno, bienvenida Bren, que no puede más con su risa, está matándose, Buenos días, feliz de estar acá como siempre. Me divierto, estas mañanas de viernes, hermoso ahí cerrar la semana lectiva de esta manera, acompañada con ustedes. Bueno, bienvenida de nuevo con síntomas y todo, que el viernes pasado no te tuvimos, te extrañamos. Sí, estaba muy hecha pelota. Así que bueno, acá estás un poco mejor. Sí. Presente. Me pude parar.
Bien. Muy bien. El viernes pasado vino Caro. Vino Caro. Hoy voy a Sí, compartir sí, algo de sí. Caro, ¿viste? Ya la empecé a seguir y nadie... Sí, un reel de Carito, una amiga también, consteladora. Y bueno, acá están fuertes las energías, chicas. Están bien en power. Tenemos un cielito muy intenso, vamos muy a intenso. decirlo. Se viene la lunita nueva en Tauro. Y se viene con todo. Cuenten un poco, cuenten. Más que nada la preparación para la luna, que es lo que nos está pasando ahora. Bueno, Tauro es mucho el cuerpo también, ¿no? Como todos los signos de tierra, va mucho ahí. ¿Qué me mirás? Lo creo. Lo creo y lo Viendo. creo. Sí, sí, sí. Sí, sí. Está bueno. Pero bueno, está bueno. Las energías de luna, va siempre, ¿no? Nosotras que estamos conectadas ahí. Es momento de intencionar, momento de siembra. Eso es un lindo momento, donde uno pone la semillita, ¿no? Para lo que quiere. Está bueno para mí hacerlo con conciencia, como siempre decimos. Es que hay un cielito que hay como una máxima tensión ahora en el cielo, en este momento, previo luna, porque está preparando como esta luna, viene como... y la invitación que nos hace el cielo en todas las... Yo no soy astróloga, pero todo lo que está ocurriendo ahora en el cielo a nivel energético, lo que nos está trayendo es realmente esta pregunta, si realmente me animo o estoy dispuesto a escuchar esa profundidad, ¿no? A prepararme para esa siembra consciente que nos pide la luna de Tauro, esa luna nueva. La luna nueva siempre invita a sembrar. Sí. Pero esta conciencia, estoy listo me tengo que preparar para poder sembrar consciente. Estoy listo para realmente, o sea, pude ponerle luz en la luna llena a esa sombra, ¿no? Y algo interesante también, Romy, con esto que traes, que me viene que Aries es el signo que arranca. Entonces la siembra de Aries es la chispa, el deseo, ese comienzo. Y Tauro toma cuerpo, se materializa, ¿no? Mira, vos que entendés, te voy a leer lo que está pasando ahora. Marte en Leo oponiéndose a Plutón en Acuario, Lilith en cuadratura a ambos y el Sol en Tauro activando toda la configuración. Y ahora Los que traducilo. entienden de astrología No, saben para ahora haceme la traducción. que eso es un quilombo. Bueno, conclusión, Algo es un quilombo. simple. Lo que dijo Romy, y también algo súper importante para mí con Tauro, yo estoy transitando mi revolución solar con ascendente Tauro, que no es mi ascendente natal. Y estoy, chicas, como esto que digo siempre, tener la información nos permite... Las cosas suceden, pero si tenemos la información podemos acompañar esa energía a la ola. Entonces yo, por ejemplo, ahora me siento mucho ahí donde estoy con otros tiempos, el disfrute, esto es re importante, lo que traía Romy, pero desde un lugar de disfrute, de darle tiempo. Yo me doy cuenta que estoy como con los procesos más lentos, lentos entre comillas, según quién, según mi mente, según mi lado de aire que tengo mucho. Entonces darle tiempo a las cosas, disfrutarlo, escuchen mucho al cuerpo. Me estoy conectando mucho con la comida, que para mí es un lugar re desafiante. Estoy comiendo más, pero la conciencia, disfrute, que para mí eso es un montón. Y esto, cancelando actividades que en otro momento no hubiera hecho, cosas que me gusta decir, no, la verdad que no estoy disponible, quiero ir al parque o quedarme en casa. Entonces, darle lugar a todo esto. Tauro nos invita a eso, aparte entró el sol, ¿no? Ya estamos en temporada taurina. Entonces, yo siento que después de Aries, no sé cómo lo vivo, yo lo vivo muy fuerte, como que arrancó el año, el inicio, y qué sé yo, me refiero a marzo, y Tauro me pide, bueno, a ver, hay que ese impulso, esa chispa, ese fuego que trae Aries, bajarlo al cuerpo, conectar, ¿qué estamos necesitando? Mucha cosa con todo esto que decís, conectar con el disfrute. Para mí son unos mensajes que acompañan muy fuerte con el disfrute. También ayer leí algo, ¿no? Acerca de esto, del calendario que nosotros tenemos, tanto digamos, en el hemisferio norte como en el hemisferio sur. El calendario que tenemos, en donde acá el año arranca con el otoño, ¿no? Claro. Y en realidad el otoño y el invierno nos invita como a ir para adentro, ¿no es cierto? ¿No? Esto que hacen los animales de hibernar, de reflexionar. Y la verdad es que yo en el cuerpo siempre lo sentí, ¿no? A mí Claro. el invierno me mete un montón para adentro. Y es como, bueno, marzo, dale, hay que arrancar. Y se viene el frío, ¿viste? Yo soy muy atérmica. Y paso mucho frío. Pero digo, siempre lo sentí en el cuerpo. Y claro, es totalmente antinatural. Digamos, tener que como que arrancar con toda la pila, los proyectos y todo, en otoño, invierno. Claro. ¿Viste? Tendría que arrancar en realidad como la naturaleza en primavera. Claro. O sea, y ahí ya te estás preparando como ya va terminando el año, ¿viste? Y en verano, cuando estás como en el esplendor, descanso.
Claro. ¿Viste? Es como que estamos al revés. Y en realidad, bueno, si vamos a hablar de las teorías conspiranoicas, No, como nos en gusta, realidad no, está hecho un estamos- poco a propósito. Nosotros estamos en realidad como hemisferio sur adaptados a un calendario que se pensó en Europa, Claro. hemisferio norte, con esta lógica que decís vos. En realidad, a nivel... A cómo se pensó el calendario gregoriano tenía que ver un poco, yo creo, con esto, porque allá en Europa es al revés, ¿no? Estábamos, empezamos... Época de cosechas de siembra. Estamos en Tenemos- primavera ahora, como estamos en plena Claro. primavera, arrancando, ¿no? Como bueno esto. Pero a nivel teoría conspiranoica, como dice, la escuela sí está pensada al revés en todo el mundo. Ujú. La escuela sí. Ahora, el resto, el inicio del año y todo, a nivel energético, no, porque yo soy inicio del año igual que nosotros. Claro. Pero el ciclo escolar es verdad. El ciclo escolar arranca en agosto, que allá empieza o sea, estaría, acá empezamos la primavera, ya empieza en el otoño. Claro. A mí me surge algo, más allá de las teorías conspiranoicas, no me voy a meter ahí porque no es lo mío. Pero bueno, este lugar que tal vez me convoca, ¿no? De bueno, es lo que es nuestra situación, ¿no? Y entonces desde ese lugar, ¿qué hacemos con eso? Y por ahí llevar a esto. Por ahí vos decís, bueno, no estoy para arrancar con todo, pero el otoño lo que traía es la naturaleza. ¿Qué pasa? Caen las hojas. Entonces un arranque donde, bueno, a ver, ¿dónde estoy yo? ¿Qué me está pidiendo la vida soltar? ¿Qué me está pidiendo? El invierno también, escuchar, seguir para adentro. Yo eso lo fui haciendo con los años. Fui dándome cuenta que dije, pero mi energía no está ahí. Entonces esas son cosas que sí podemos hacer dentro de lo que cada Claro. uno Puede. las actividades, poder tomar conciencia y decir, bueno, sigo el ritmo que me imponen. Y esto O explica freno. todo. O voy viendo, y en este momento, porque te lleva, si uno se escucha, eso se va pasando. Eso Sí. sí lo podemos hacer. Sí, Desde Sí. ese- Oye, me pasó una pavada a la mañana, ¿no? La quiero traer. Pequeña Tráigala, pavada. tráigala. Una pequeña pavada, pero estoy muy reflexiva, porque así como el otoño. Y los mocos. Que a Rami le Bueno, está gusta. soltando. Estoy soltando, por algún lado Muy tiene bien. que salir. Me pasó una pavada, a ver, se las cuento porque es una culpa. Pero me dio para reflexionar, porque yo reflexiono mucho con pavadas. Una amiga mía me regaló un tupper con forma de banana. Ajá. Ok. En realidad no para mí, era para Ada, pero hoy me lo traje. Bien. Porque después de acá nos vamos no al voy a programa y no acotar como absolutamente nada. nada. Pero vieron Escorpio, que... adentro. Escorpio, ¡Silencio! Me callo. Bueno, vieron que hay unos tuppers con forma de fruta. Porque entonces, si no, viste que llevas la banana en un bolso y se te hace pelota. Sí. Ah, o sea, es literal para Sí, sí, poner... sí. Tiene Es forma de literal, banana, es la literal, es tengo literal. ahí, ¿la ves? lo vi. Sí. La veo la banana Sí, asomándose. sí. Bueno, y me trajo una banana porque como después me voy al programa, no como. Y son muchas horas para mí sin comer. Desde la mañana hasta las 2:30 que llego a casa. Esto me hace acordar al otro día que estábamos con él hablando de soplar huevos. Está todo relacionado, chica. Es tremendo. Todo relacionado. Son ustedes, ¿eh? Yo simplemente me quiero comer una banana de almuerzo. Yo no lo dije. ¿Ves? No somos nosotras. No somos No somos nosotras. Luna en Escorpio Guille. Hagámonos Pero tengo cargo. hambre. Bueno, Bueno. Cuestión. Volvamos. Entonces, estábamos hablando del tupper de banana y una amiga mía lo encontró porque lo vende una famosa fabricante de plástico. Ok. Empieza con C y no lo voy a decir porque no nos auspicia. Ya nos va a auspiciar. No, Que no nos queremos, auspicie. no queremos que nos No auspicie. sé si me no. interesa. Volvamos Que nos dé a tupper de bananas. Bueno. Bueno, una pavada. Cuestión. Agarré el tupper de banana y agarré una banana para poner en el tupper. Y no entraba. Porque claro, el tupper de banana tiene Tiene una una forma genérica de banana, no Está sé. pensado para las mini. No, Para pero, cierta forma circular, tal vez. O algo- pero una algo banana así. estándar. La banana Claro. que yo tenía no era estándar, ¿entendés? Era más larga y era como más derecha, Claro, claro. ¿no es cierto? Tuve que forzar a la banana a entrar en el molde de banana. Ok. Tuve que arrancarle un pedazo al cabo para que entre en el tupper de la banana. O sea, y la yo reflexión estoy sería. sufriendo para no decir nada. La reflexión sería. Nada, no sé, me vi reflejada en esa banana, cortándole un pedazo, Ok, doblando la ok. banana para que Tener entre que en el tupper de adaptarte banana. en el molde, ok. ¿Por qué? Porque es un tupper de banana, la banana tiene que entrar en el tupper de Claro, banana claro. porque si no se me va a hacer pelota en el bolso. ¿No es cierto? Digo, hasta a las bananas les pasa esto. Si vos pensabas reencarnar en banana para que no te pase, va a venir alguien como yo y te va a forzar a meterte en un tupper de banana. Ok.
Vamos a dejar el tema ahí. Es una analogía de la vida. No, está bien. Yo tomé esto de, bueno, que encajar en algún lugar donde no encajamos. Exactamente. Tal vez no tenés ¿No? que usar el ¿Cuántas tupper. veces nos tenemos que doblar, arrancarnos incluso un pedazo para entrar en el ¿Qué es esa molde? musiquita? No sé, esa música es para sacarnos a nosotros Código del X. pensamiento que no tenemos que tener. Yo diría que no uses el tupper y encajes donde tenés que encajar. Igual y le donde arranqué un pedazo de la doble y la traje en el tupper de banana. Está bien, bueno, ya saben todos los que están escuchando, Dai dobla, encaja, saca, rompe, con tal de que entre en el molde. Bueno, pero era mejor Cuidado eso con que... Dai. Cuidado con Dai. Ay, ya va. Tenemos mensajes, chicas. Sí, leemos. Leemos. Dale. Bueno, a ver. Janet Domínguez dice, buen día, las escucho desde San Luis. Saludos a Brem. Ay, saludos. ¡Ay, Janet! Hola, Janet. Me llegó a mí, creo que a través de ese reel que se viralizó y por Instagram, En San digamos. No nos Luis, conocimos, pero tuvimos un pero intercambio. bueno. Quiso ir al retiro, pero se le complicaba. Así que, hola, la Janet, próxima, qué la lindo próxima. que Te vamos estás a conocer. escuchando. Y por otro lado, Elizabeth, que vino a nuestro retiro. Eli, una Eli. genia. Hola, chicas hermosas. Oh, beso, Eli. Beso, Eli. Una genia. Ya tenemos que ir pensando en un próximo retiro para tipo veranito, Ay, veranito. ¿no? Tipo noviembre. Sí, octubre. claro, Primavera, no primavera. enero. No, Primavera. Me gusta primavera. ¿Noviembre? Noviembre me gusta. Me encanta la Temporada primavera. escorpiana. Me encanta, me encanta. Sí, Amo es la una primavera. formación. A mí Sí. también, es mi estación Sí, preferida. es mi estación preferida. Sí, creo que de varios, ¿no? Aunque me surja la alergia, no me importa. O sea, no me importa. Otro en esa- síntoma. Otro síntoma, No tiene sí. por qué pasar este año. Creemos otra realidad. Aunque pase, me gusta la primavera. Bien. A mí me gusta el verano también. A mí el otoño es la única que no me termina. Me gustan los colores del otoño. Son hermosos. Pero es la única estación que es como muy ni fu ni fa, Mirá. ¿viste? Y no me termina de... El invierno me encanta, el verano me encanta, la primavera Bueno, es me una transición. Es una transición rara. Porque es una Sí. transición... ¿Por qué rara? No A sé, mí yo me la veo gusta el muy otoño. nublada. Ah, mira. Prefiero el otoño que el invierno. Sí, puede ser. Me gusta el otoño. Porque todavía es luminoso, ¿viste? Más o menos. A la mañana salí de tu casa, hoy estaba nublado, salió el sol después, yo salgo muy temprano, estaba la niebla toda baja, ¿viste? Es como que salía y no veía nada. Yo vivo medio campo, ¿viste? Entonces, cuando antes salía autopista veía como, no veía las vaquitas que siempre veo, no veía nada. mira. Claro, aparte en, Depende, las, claro, la en las zona. zonas más abiertas. No me estaría pasando a mí. Claro, no vivís en un edificio así. Claro. No, Vivo en pero un piso todo 17. niebla, todo así oscuro, todo el auto mojado, así todo como llovido, empañado, como Sí. una cosa rara. Bueno, gente, Vamos, entramos en temas. activamos la mañana, me encantó me encantó la historia de la banana, muy bien. Pero escucha, todo nos da para reflexionar. Todo, Tal cual. todo, Obvio. todo, obvio. Claro que sí. Sí. Acá lo traje como algo, ¿no? Un chascarrillo, Rápido. pero digamos, me gusta la palabra chascarrillo, soy antiguo. Pero realmente, ¿no? Es una reflexión de la vida. Bueno, como empezamos tarde, igual todo se fue un poquito para atrás, pero hoy, la vez pasada, el miércoles, tuvimos con Bren la columna. Estuvimos hablando. ¿Vamos a hablar de el eso anterior, o no? sí. Vamos Sí, a hablar, sí, vamos el hablando. anterior tuvimos la columna de hermanos. Y Bren vino virtual y tuvimos ahí como un aprendizaje de cómo conecta. Y hubo como momentos que por ahí se iba un poquito. ¿Vos lo escuchaste? Sí, se iba un poquito. Igual se entendió. Sí. Yo hoy pude no me hacer di el cuenta en el ejercicio. momento que se perdía la voz. No, es que tampoco, yo estaba tan metida en el ejercicio que de hecho lo hice y me pasó lo que después, ahora sí que lo conversamos, de eso de que está ok. divertido. Vamos a darle más luz, vamos a darle más espacio. Así que la idea es un poquito hablar o ampliar, o si quieres hablarlo como vos lo sientas, pero ampliar un poco, si no viste el programa, te invitamos a que lo veas. Hablar de los hermanos y como bien dice el hacker y su lugar en el sistema. Mirá que Ay, qué que- bien, muy hacker, ese muy bien, título, hacker. desde la Estuviste mirada rápido. de las Bien. constelaciones. Bueno, el tema, como todos los temas que traemos, da para mucho. Yo dije, bueno, a ver con qué me conecto hoy. Está bajando. Estaba pensando. No, sentí pensando. Muy bien, muy Me gusta Vos que decís- hoy viniste con varias cosas. Traje dos cosas que estaba leyendo, porque ayer me puse a releer. ¿Vieron textos que uno leyó y lo lees en otro momento? Y me viene mucho porque es un tema muy convocante, el tema a nivel hermanos. Ahora vamos a hacer una pequeña intro, pero de los no nacidos, de lo que pasa con los no nacidos, es algo que todo el tiempo trae. Justo lo que leí ayer tiene que ver con eso. Entonces, un poquito así como a modo de intro es... hay distintos órdenes en las constelaciones, que por ahí los conocen. Bueno, voy a nombrarlos por arriba, pero bueno, uno tiene que ver con la pertenencia, ¿sí? Los órdenes del amor, que todos los miembros de una familia, de un sistema, tienen derecho a pertenecer, ser vistos, ser incluidos. Y el otro es el de la jerarquía, que es el lugar que ocupamos cada uno de nosotros en nuestro sistema. Y el orden del equilibrio, ¿no? Esto del dar y el tomar.
Y acá se juegan, todo el tiempo se juegan todos los órdenes, ¿no? Pero acá vamos a hablar justamente de ¿no? De la jerarquía. O sea, es el lugar que ocupamos en el sistema y también está relacionado con la llegada de los miembros, ¿no? Y con los antepasados, los descendientes. Siempre esto que menciono, ¿no? Cuando hay alguien que está, por ejemplo, un hijo por encima del padre, está desordenado y eso genera síntomas. Entonces, en el caso de los hermanos, estamos todos en la misma línea. O sea, los padres están por arriba, los hijos están por abajo. Pero en el caso de los hermanos, estamos todos en la misma línea. Tengo una pregunta que me está viniendo ahora. Dime. Estás escuchando el programa y por ahí. ¿Importa? O sea, yo esto lo puedo trabajar. Yo no tengo hermanos, por ejemplo, ¿no? Soy hijo único o me sé hijo único, ¿no? Porque por ahí están los no nacidos. Pero, por ejemplo, imagínate que no hubo no nacidos. Es raro, en general suele haber, pero imaginemos el caso hipotético en que no. También, ¿cómo se trabaja eso? ¿También se trabaja el no tener hermanos? ¿Impacta, no impacta? A ver, me viene a responderte algo, pero vamos a ser más precisos con la pregunta. ¿Qué trabajarías en no tener hermanos? No sé. Por eso. Es esto de estas cosas que yo trabajo, que se trabajan con el orden de los hermanos. ¿Una persona que no tiene hermanos no le ocurren o le ocurren desde otro lugar? Bien. Está buena la pregunta, voy a abrir desde un lugar. Dale. Lo que se trabaja siempre es un síntoma. ¿Sí? Entonces, y esto también en la vida se ve mucho. Por ejemplo, uno tiene lazos con los ancestros, acá se llaman implicancias, y en la vida también, ¿no? Distintas, dobles, yacientes. Entonces voy a esto como ejemplo porque está bueno donde, por ejemplo, vos sabés que tenés lazos con los ancestros donde sos doble con alguien que tenga un trastorno mental o lo que sea. Entonces viene la persona y me dice, no, pero bueno, me pasó. Bueno, el otro día tuve un caso, me está llegando mucho temas de suicidios, ahí se está abriendo no, porque se suicidó mi padre, mi hermano, no sé qué. Bueno, y yo voy a esto. ¿Y cuál es tu tema? ¿Qué te pasa a vos con eso? No es que porque tenés lazos con esas personas, vos te va a pasar lo mismo. Entonces esto es súper importante. Trabajamos a raíz de algo que vos querés ver. No tener hermanos no es un conflicto. No tener hijos no es un conflicto, por ejemplo, sí, para uno no le genera un conflicto. Ahora, si hay un conflicto, vamos a mirarlo. Claro, ahí, a el eso. conflicto Vamos a sería mirarlo. si la persona padece no tener hermanos, si hubiera querido tener hermanos. No. Las cosas que hablamos la vez pasada. por No, ejemplo, ahora voy a no sé. ampliar. Entonces, síntomas específicos, Eso. por ejemplo, que se dan mucho en estos casos. Esto lo voy a repetir cada vez que hable. Esto es una mirada, es un abordaje, y acá no hay nada que sea de una manera taxativa. Porque si bien hay tendencias, uno entra al campo y si miran para abajo puede llevar a tal lugar y tal, y ciertos movimientos, sí. y bla, 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 siempre me voy abriendo, ¿sí? Esto es importante decirlo. ¿Cómo se ve síntomas que pueden estar relacionados o en general llevan a los hermanos? Bueno, casos por eso quería entrar en el tema de los no nacidos o hermanos muertos, de personas que no encuentran su lugar. ¿Viste cuando decís, no me hallo, no encuentro mi lugar en lo que sea, puede ser en la pareja, en el laburo, como que sentís que no estás en tu lugar, sensaciones. Personas que empiezan proyectos y no los terminan, o les duran determinado tiempo y no los terminan, o no pueden avanzar en proyectos. Es como que hay algo que me impide avanzar, ¿no? Esos son síntomas en general de que puede haber Un desorden. un desorden en, justamente, por ejemplo, entrando al tema, un hermano que nació antes de mí, que yo no sé, o lo sé, depende. Puede saberse o no saberse. Entonces no estoy ocupando, yo creo que soy la primera y de pronto tuve un hermano mayor que no supe. Y entonces, claro, no estoy ocupando mi lugar, ¿no? Entonces eso hace que pasen, por ejemplo, estas cosas. Y se siente, a veces sentirse dividido también, sentir que estoy como eso, que estoy viviendo dos vidas o me siento dividido. Puede sentirse de distintas maneras. A mí me pasó, cuento un ejemplo personal. Cuando empecé, en ese momento fue una charla que empecé mis primeros pasos de biodecodificación, empecé a enterarme del tema de los hermanos. El profe en ese momento dijo, las personas, por ejemplo, cuando hay un gemelo perdido, un hermano que se perdió, que ahora voy a contar algo, puedes tener, no sé, comprar dos cosas todo el tiempo. A mí me pasó, todo esto era yo, sin saber todavía esa información, no sé, dos cosas de lo que sea, compras una cosa y compras dos porque estás comprando para el otro. Yo conozco gente que hace eso. Mi papá Conozco gente que hace repite todo. Sí. Todo por dos. Exacto. Mira. Me viene a la cabeza Él no sé por qué esto, pero decía que se te pierdan medias también. Todo el tiempo me pasa. Bueno, pero eso las medias, todos Pero tenemos que los gemelos. pares No me de pasa. alguno, bueno, ¿No te pasa? no. a mí todo el tiempo. Lo que decía No. me acuerdo que me cerraba, pero vamos a esto. Las cosas de a dos, yo era un montón eso. Estar siempre pensando en otro, pensando en nosotros, bueno. Pero de a dos para vos las comprabas.
Doble. Claro, no para mí. Inconscientemente. Sí, sí, sí. Porque, no sé, ponele que en algún caso justo estaba en oferta. En Claro, otros no, me gusta en otros comprar no. de Era dos todo colores el 2 distintos. por 1. No lo pensaba. Claro, era inconsciente, pero no siempre iba al 2 por 1. necesariamente que Conozco sea en casos. oferta, A veces sí, a veces no. A veces es bueno tener otro de repuesto, Por qué sé las yo, dudas. pero no me ponía Sí. a pensarlo. Fue así siempre. Cuando empiezo a escuchar la información, encima me acuerdo que fue muy reveladora esa primera charla para mí, porque también me acuerdo que él empezó a hablar y de pronto hablaba de hermanos. Y yo en mi sistema, por lo menos desde donde sé, los bisabuelos no se hablaban. Mi mamá con el hermano nos habló 40 años, yo con mi hermano estaba distanciada. Entonces fue como un insight, los primeros pasos que di hace más de 10 años, fue como wow, y empecé a darme cuenta de la importancia que hay en esto y de repetir también los programas. Bueno, cuestión, quiero leer algo acá que traje, porque lo leí ayer y me conmovió mucho, que tiene que ver con mellizos en este caso, ¿no? Es de un libro de Hellinger. Tengo acá una data de que hay un audio, así que vamos a leer y después bueno. Dale. vamos a escuchar. El Hay una Manantial- encuesta también, chicos. Sí, queremos- sí, hay una encuesta. Vayan a votar. La encuesta básicamente lo que dice es si tenés hermanos. Es un poco para meterte en tema, ¿no? Para calentar motores. Si tenés, si no tenés, si tenés hermanos de sangre, pero por ahí, no sé, tenés un hermano adoptado, un amigo que vivió toda la vida con vos, qué sé yo, esas cosas, esos hermanos de... Bueno, vota la encuesta y vamos a escuchar acá el temita de hermanos. Es un libro de él que tiene extractos de distintas cosas, ¿no? Y este título es pequeño, se llama Mellizos. Y es un caso, ¿no? Y dice, Bien. una médica cuyo marido también es médico. Es el caso. Yo quería agregar, porque es parte también de casos que van contando, van narrando, que el menor de mis hijos es un gemelo, cuenta la médica, y que su hermano murió en el 6º mes de embarazo, ¿sí? O sea, se estaban gestando juntos, uno sobrevivió y el otro que estaba ahí en la panza junto con el gemelo murió en el 6º mes de embarazo. Pero escuchen esto porque a mí me conmovió profundamente. Mi marido y yo pudimos observar a través del ultrasonido que los latidos del corazón del pequeño que estaba muriendo se iban haciendo cada vez más débiles. El niño que hoy vive tomó a su hermano en los brazos y no lo soltó hasta que había muerto. Ay, Dios. Ahí en la Qué fuerte. panza. Luego se movió hacia el otro lado. Allí permaneció muy tranquilo durante mucho tiempo. Casi no había movimientos. Se podía ver que estaba vivo y sano, pero no se movía durante meses. Y tampoco crecía de manera que creíamos que no podía nacer sano, ya que también era muy liviano. Luego el embarazo se extendía 4 semanas más allá del término previsto y en las últimas semanas aumentó hasta alcanzar un peso de nacimiento completamente normal. El niño sobreviviente en realidad nunca se introdujo en el espacio que antes ocupaba su hermano. Realmente se podía ver porque el embarazo ya estaba tan adelantado. Mi abdomen simplemente colgaba de un lado porque el niño sobreviviente no ocupaba el espacio que antes había ocupado el hermano. El niño que vive tiene todos los nombres que también su hermano debería haber llevado. Bueno, es decir, que los nombres ya habían sido determinados y ahora él lleva todos los nombres. Ese es otro tema. Pero miren lo fuerte de esto. La carga que metieron ahí también. Porque a mí se me pone la pusieron todos piel los de nombres. gallina. ¿Por qué? Acá, bueno, hay un caso justo de gemelos. No siempre se da gemelos. A veces hay hermanos no nacidos que no Claro. son gemelos, ¿no? Pero esto un poco lo que les decía, que mencionaba recién. Esto muchas veces no se sabe, uno no sabe. O sea, nace el hijo y ese hijo no tiene conciencia de que en ese momento, cuando estaba gestándose, abrazaba a su hermano. Va por la vida buscando a ese hermano. Entonces, a veces se ve cambios de pareja. Muchas veces se dice que también las personas, se llama estrabismo cuando el ojo va hacia el lado, que a veces sí. cuando en el caso de por ejemplo, de un aborto espontáneo, en el caso de mellizos o gemelos, el bebé ve cuando pierde a su hermanito, entonces queda el ojo hacia ese lado, es otro Wow. síntoma. Hay un montón de cosas que pasan durante la gestación que no sabemos. Nosotros estamos en conexión directa con mamá y pasan un montón de cosas, eso es parte del Hay proyecto cosas Sentido. que también mamá no se entera, porque Totalmente. a veces, Totalmente. más antes, Totalmente. que no había tantas ecografías como hay ahora, que te enterabas y enseguida el corazón, el latido. Antes por ahí te enterabas al 3er mes de embarazo, o recién te hacías ahí el 1º, 4º, 5º mes, Sí. te hacías la primera eco o el primer ultrasonido, lo que sea. Y hay bebés que se reabsorben, o sea, hay como Eso también cuenta. muy antes de que siquiera los médicos se enteren que había dos. ¿no? Bueno, Claro. en mi caso, con esto, cuando empecé a escuchar el tema de los gemelos, a mí me resonó mucho. Yo le pregunto a mi mamá me dice que no, que ya no tuvo hijos antes, pero en constelaciones me salen. A mí me pasa lo Y mismo. todo el tiempo. Sí. Y yo me resuena, pero desde el día 1 tengo, bueno, no es casual, yo esto lo tomo, chicas, ustedes saben que tomo todo lo del campo. Mi mamá es Sí. Luna y ascendente Géminis. Para mí hay algo ahí, porque gemelos, y la abuela de ella fueron gemelas. Hay gen. Ay, Hay un gen. ella, por ejemplo, me ha contado que ella no quiso ser mamá durante muchos años. Se casó con mi papá y tuvo 10 años hasta que ella decía que no quería ser mamá, hasta que fue madre. Se tomó su tiempo. 7 años de novio más 10 de... Se tomó su tiempo, pero cuando lo decidió, lo decidió.
Y previo a eso tuvo pérdidas. Y ella me cuenta, cuando tenía pérdidas, ahí se asustó y le preguntó al médico si podía ser mamá. Fue antes que yo naciera, pero digo, tal vez Esas eso puede pérdidas, pasar. En esas pérdidas, claro. muchas veces se puede perder un bebé. La madre no está ni enterada. No, Claro. ni enterada, pasa un montón. Pero quedan las eso. memorias en el útero. Sí, Entonces claro. es súper importante y significativo. Porque a mí me llega la información y bueno, todo el tiempo. Eso me acuerdo que mamá siempre me lo contaba, ¿no? Que a nivel biológico, las mujeres perdemos, a las mujeres que, viste que, ay, bueno, yo nunca quedo embarazada, no me cuido, no sé qué, en realidad por ahí perdiste un montón de embarazos. El milagro de la vida es un milagro, justamente porque te tienen que dar un montón de factores. Y hay un montón de embarazos que nunca llegan a término y que no te enterás porque son tan chiquititos, Sí, o no se breves. implantan, o no sé. Es una fecundación, Claro. ¿no? Y eso hay un montón. Entonces, a mí me salía, y me sigue saliendo cuando hago con algunas constelaciones, me salió en Doya, el tema de un bebé conmigo, de un gemelo, sí, de un no gemelo. nacido. Mira. Siempre mi mamá no, o sea, es como que no, pero también me dice, yo en tu embarazo me hice 12 ecografías, o sea, tampoco... ¿Y tuvo pérdidas? No, tampoco. no, pero algo de reabsorber. Reabsorción, puede ser. Y puede yo ser. una vez, yo tenía mucho dolor lumbar. Según ella igual eso no sería un signo de, pero puede ser, Puede biológicamente ser, no. sí. Y en la lumbar me había parecido cuando me hice hubo un hallazgo radiológico. Teratoma, no. No, ese sería lo obvio, pero no, me salió que tengo una vértebra de más, ¿En serio? sí, tengo ¿En 7 qué acá en la lumbar. O en sea, vez de 6, 6. 7. Son 5 las O lumbares. en vez de 6. 5 o 6, claro, Ok. como que tengo una de más. Ok. Y eso me estaba presionando y molestando. Mira. Y eso está ahí no, nada, es Flash. como- tengo como más rigidez. El para qué Yo de esa también, vértebra, como que además. tengo más rigidez acá. Mira. Que tiene que ver con eso, con la no flexibilidad, porque tengo una vértebra de más. Entonces, eso apareció en un hallazgo cuando me hago un día de radiografía, pues tenía mucho dolor. Y el médico me dice, bueno, vamos a hacer una radiografía, a ver si tenés algún pinzamiento o algo, qué sé yo. Me sale, che, hay una de más. Eso fue hace millones de años. Cuando yo hago la primera constelación, donde me sale, me dice me dice, ¿vos tenés un hermano gemelo? No, la primera constelación de mi vida fue además esa. Ah, mira. No. ¿Segura? No. Y no, no, le pregunto a mi mamá, no, que yo sepa, no. Y después me volvió a salir en una constelación individual. Entonces, ahí es cuando yo digo, hay algo que sale, y con otra profesional fue aparte, ¿no? Sale, y yo siempre lo asocié a eso. Después, con el tiempo, lo asocié a esa vértebra. Dije, ¿no será que esa vértebra será como una reabsorción? ¿Será algo que Puede tiene que ser. ver? Porque digo... ¿Y te pasan ese tipo de signos de comprar doble, perder media? Sí. Perder medias sí, todo el tiempo. Es como una cosa que sí, lo de las medias Sí, me cuesta un montón encontrar el par. Mira vos. Lo de comprar doble no, pero me casé con alguien que compra todo doble. Apa. Oh, yo sí. Entonces digo, por ahí viste estas cosas de... Pero bueno, nada. Sí. ¿Qué sé yo? Ay, me quedé sin agua para el mate, chico, me voy a morir. Ya tan rápido me tomé un Podés litro. ir a buscar Ahora más voy a agua. Ah, no, me estaba cerrado. Bueno, ahora voy a ir a Bueno. buscar. Bueno, pero bueno, esto es interesantísimo, Sí. el tema este de hermanos. Y yo quería Me preguntar encanta. algo. Pregunta. Digamos, hermanos, estamos hablando de hermanos de sangre. Cuando hay hermanos adoptivos, ¿Cuál es la pregunta? que digamos, también son parte del sistema, también vienen Son a... parte del... Sí, claro. Se incluyen como si fueran de Sí, sangre. Sí. Se incluyen. Es lo mismo, digamos. Se incluyen como Para el hermanos. sistema. Sí. Para el eso sistema es lo mismo. Todos son parte. Sí, Perfecto. sí. Ahora bien, volviendo a un poco a lo que decíamos. Esto, del orden, ¿no? Bueno, ocupar... Vos, los que están escuchando, que yo siempre los invito a escuchen, más allá de la info y de lo mental y de los pensamientos, traten de conectar, aprovechen este ratito para conectar con lo que les va pasando, con lo que digo, con el cuerpo, las sensaciones, decir, eso me hizo sentido, eso me hace ruido, ¿no? Y esto de tomar el lugar, porque justamente muchas veces estamos desordenados, no estamos ocupando el lugar y pasan estas cosas. Entonces, ¿qué se hace? Lo que traía Romy, ¿no? En una constelación, bueno, se entra a través de un síntoma y se empiezan a generar movimientos. Que justo en un libro que estaba leyendo también era recordando ahí un caso de un chico que, por ejemplo, los trabajos le duraban 2 años. Y ahí cuando la consteladora le pregunta, él era el segundo, el primero había sido un no nacido que se había muerto 2 años antes que él. Ah. Entonces, sus ciclos eran de 2 años. Bueno, se hizo el movimiento, se incluyó. Muchas veces hay algo que queda ahí cuando hay un hijo que se pierde, el que sigue, que se llama la culpa del sobreviviente, ¿no? Ujú. Que eso
claro, muy significativo. Entonces también como que la persona que queda se siente culpable porque llegó, ¿no? Tiene vida y el otro no. Entonces muchas veces en los movimientos que se ven en las constelaciones también eso se alivia, además de, bueno, de los padres mirar a su hijo y de lo que vaya trayendo cada constelación, pero que el hermano que se fue también le dé la bendición, ¿no? Esto de, bueno, vos con los muertos, yo con los vivos. Claro. O sea, cada uno ocupa su lugar. Eso es súper también. interesante esto que traes de los ciclos. Muchas veces no le prestamos atención, ¿no? A eso, simplemente mirar nuestra vida, ¿no? Empezar a observarnos. No prestamos atención a estas pequeñas cositas que son estas señales, ¿no? Che, cada 2 años tal cosa. O, por dar este ejemplo, ¿no? O esto, se me pierden siempre las medias. O compro todo por 2. O tengo Entonces el primer paso, ¿no? Sería ese. Empezar a prestar atención a las cosas de las cuales... Empezar a detectar los patrones o empezar a detectar cosas que no son conscientes y que están ahí trabando o molestando. Porque a veces no molestan, ¿no? Entonces, es que por eso, volviendo a tu pregunta primera, era, bueno, ¿cuál es el síntoma? Porque eso no está todo ponele bien. que el síntoma es alguno de todos estos que hablamos, y yo no sé, qué sé yo, cualquier síntoma. Y de repente yo no tengo hermanos, supuestamente. Si aparece este síntoma, inevitablemente hubo algún movimiento que yo no sé. O sea, alguna... Si hay un síntoma, hay un desorden, ¿no? Claro. No necesariamente acá tenga que ser un hermano. ¿Puede ser que haya habido un deseo? ¿Se puede generar un desorden? Yo soy hijo único, por ejemplo. Nunca mis papás no tuvieron hijos, no sé qué, lo que sea. Mi mamá era virgen hasta que nací yo, qué sé yo, no sé. Pero había un deseo, una frustración. ¿Eso puede generar un desorden? O sea, un deseo muy fuerte, o un deseo de adoptar y no se dio, o un deseo de tener un hijo con alguien. alguien. Yo te voy a decir que todo es posible. La fuerza del deseo. Lo que me viene como otra mirada también de no tener hermanos. Hay hermanos más arriba. Entonces muchas veces tenemos implicancias con hermanos de mamá o de papá. Ahí va. Eso se ve muchísimo también. Ahí va. Como que uno esté en desorden o esté reflejando ese desorden en una generación anterior. Claro, por ejemplo, mamá perdió un hermanito o papá, es indistinto, y eso quedó como... Tapado, o hubo mucho dolor, no se gestionó, lo que suele pasar cuando algo no se mira. Esto siempre va lo mismo, algo no se miró por el motivo que sea. Entonces la generación más abajo, ese hijo, esa hija tiene una implicancia con ese hermanito. Entonces pasa lo mismo. Pueden pasar cualquiera de estas cosas. No necesariamente tiene que ser un hermano de mi línea. Yo eso también lo veo mucho. Hermanos de los abuelos, o sea, puede pasar también eso. Y si uno sabe que hay un hermano no reconocido, por ejemplo, en la línea anterior, sí, pero yo no estoy observando un síntoma, no se trae a consulta, pero yo sé que eso pasó. O, por ejemplo, hay un hermano no nacido que no está como reconocido en la familia, pero yo sé que existe, pero no observo en este momento un síntoma, pero sí sé que está ese desorden. Lo importante acá en estos movimientos es que no nos regimos por lo mental, porque si nos quedamos con info y con, ¿no? Y más, qué sé yo, si nosotras que nos abrimos registros, que videocodificamos, tenemos un montón de data y yo siempre digo lo mismo, acá no importan los relatos, esto no es algo que vaya con los relatos porque nuestra mente abre y abre y abre. Siempre es ir por un tema, cuando vos vas a hacer algo vas por un tema, entonces, ¿cuál es el tema? ¿Qué es lo que te mueve a vos? Yo hago mucho hincapié en eso, porque vienen con, no, porque la decodificadora me dijo y la de registro, que está genial, está buenísimo, pues yo amo todo eso, pero es ¿qué te está pasando a vos? Como vino este chico el otro día, se suicidó, ¿y qué te pasa a vos? Y a veces a la persona le recuesta conectar porque ni siquiera lo tiene claro, pero pasó esto y me lo dijeron porque él había hecho una constelación. Me lo dijeron. ¿Qué te pasa a vos? Y le costaba, y en un momento, armando ahí árbol, él tiene 41 y veo que el padre fue esa edad. Le digo, vos ves que fue la misma edad. No lo tenía consciente. Incluso fue tan fuerte que me dice, no, pero por ahí te pase mal la fecha. Claro. Ahí hay un dato, ¿no? Evidente, el inconsciente se asusta y él no lo tenía registrado por la historia, por qué sé yo, porque uno tapa, por lo que fuera, y de pronto algo te trae. Entonces, siempre está eso, porque si no, no vas a un lugar. Puede ser que tengas curiosidad, pero esa curiosidad trae algo detrás. Nada es casualidad. Claro. O sea, digo, aunque vayas desde lo mental por un tema, hay que buscar cuál es la implicancia en este momento en tu vida. Al campo por lo mental, eso nunca. Claro. Yo por lo menos no es la idea, no es la idea. Si hay solo curiosidad y quiero saber, yo te voy a ir llevando a qué necesitas. Y si me doy cuenta que tu curiosidad es mental, no vas a constelar, porque no es por ahí. O sea, acá hay otra cosa, que siempre hay algo atrás. Entonces, bueno, vas viendo y dices, bueno, síntoma, lo que sea, puede ser, me duele la rodilla, qué sé yo, lo que fuera. Algo que te está trabando, algo que está bloqueado, algo que sentís. A veces hay claridad, a veces no. Cuanto más claro se es, mejor. Igual voy a ser dura. A veces no tenés un síntoma,
así como específico, pero pregúntate, ¿estás viviendo la vida que soñaste? Si no la estás viviendo, hay un bloqueo. Ya está, ahí tenés un síntoma. Hay que saber primero lo que soñás. ¿Sos plenamente feliz? Vamos a otra pregunta. ¿Te levantás todos los días en un estado de felicidad iluminado que ya... o no? Si no, hay algo que no estás pudiendo, entonces revisá. Si estás plenamente feliz, no tenés nada que hacer, que no vas a hacer nada. Bueno, no estarías acá capaz. No estaría. Claro. Y bueno, claro, capaz ya no ahí estaría. está. Bueno, entonces la pregunta es... Siempre hay algo para trabajar. Siempre algo, claro. A eso Pero iba. bueno, Siempre hay algo para trabajar. Es eso, ir preguntándose. Y bueno, y para mí el termómetro también es la realidad, lo que vamos creando, lo que va pasando. Uno no se quiere hacer cargo, porque aparte yo otra vez las cosas que amo de las constelaciones es que nos invitan a adultecer, a hacerse cargo, a crecer. Cargo. Entonces, dejar de echar culpas, dejar de mirar afuera. Entonces, abre un panorama. Por supuesto, después es un proceso y es tiempo y es empezar a aplicarlo en el cotidiano. Hoy me di cuenta de algo a la mañana en el auto con mis hijos, que fue así como una... hoy, mamás de sexto grado, teníamos que hacer como una venta de budines para juntar plata, qué sé yo. Bueno, y veníamos llegando re tarde porque la más peque, Clarita, le cuesta salir de casa. Bueno, y veníamos para cómo llegando tarde de lo tarde. O sea, ya era... Teníamos que llegar 8 menos 10, llegamos 8 y 5, ponele. Claro. Bueno, entonces yo me doy cuenta, estando en el auto, me doy cuenta que me olvidé la compu. Yo quería traer la compu y quería hacer unas cosas, qué sé yo, viste que yo vengo temprano y tengo tiempo acá, bueno. Me había olvidado la compu, entonces en el momento estoy en el auto llegando a la escuela y digo, ay, me olvidé, oh, qué goma, qué boba, no sé, como que lo dije en voz alta, ¿no? Dije, voy, tengo que salir más tranquila de casa, me está hablando a mí. Y mi hijo me dice, todo esto es culpa de Clarita, mamá. Porque si Clarita, vos no tenés que estar pendiente de subirla al auto, que yo no sé qué, que la verdad, vos no te olvidás las cosas. Y yo le digo, no, hijo, es culpa mía, o sea, es mío, soy yo la que... O sea, pero tuve un momento de conciencia de cómo hablarle o cómo decirle, porque yo estoy formando, o sea, ellos están copiando, imitando mi discurso, lo que yo digo, y eso es hacerse cargo, también está ahí, ¿no? Entonces fue un momento de conciencia y él seguía con que no. Mamá, no, pero vos no tenés la culpa. Porque si Clarita no sé qué, bla, bla, bla. Era tentadora su... Y una vuelta de tuerca más, Pará, y ahí yo pensé esto, ¿de dónde sacó de tenés la culpa? No tenés la... Yo me quedé con todo esto. Entonces en ese momento fue, no, hijo, o sea, a ver, yo, si conozco cómo es la circunstancia, tengo que agarrar, planificar, claro, el día anticiparte. anterior, no lo hice, entonces en realidad... Y ya está, le digo. Y tampoco es que me tengo que andar machacando a mí misma. O sea, le digo, ya fue, lo dije en voz alta, perdón. Le digo, no tendría que haberlo ni pensado, ya está, o sea, la compu se quedó en casa, ya está. Pero él se quedó un cachito más, ¿viste? Y que después pero ahora, la vuelta de tuerca más. No, cambiar culpa por responsabilidad. También, sí. Pero que no quiero que él ponga fuera igual, ¿no? Tampoco. No, pero digo, pero es mi responsabilidad, culpa, claro. Es mi responsabilidad. Así, bueno, claro. eso sí se lo dije. Eso no hay culpa, es responsabilidad. Yo tendría que haber agarrado. Y pesa menos, ¿viste? Que decís culpa. Sí, sí. Responsabilidad es como más liviano, ¿no? Sí, la misma palabra culpa ya es como... Porque tienes un egregor, traemos bueno, sí. ¿Vieron la niñera, la serie La Niñera de Fran Drescher alguna vez? Si no la vieron, véanla. Vieron que ella tiene ellos son judíos. Sí. Y tiene la mamá y que no sé qué, y que la culpa y no sé qué. Bueno, la culpa judía. Yo vengo de una familia que son ucranianos, polacos, que si bien no son judíos, es lo mismo. La hija no me come, la nena no me come. No me come. El ruso, sí. ¿viste? Es lo mismo. Y Yo la culpa. Bueno, estamos igual. Es lo mismo. ¡Me vas a matar! Bueno, claro. Yo veo a la niñera y te juro que... Yo me acuerdo que yo era adolescente y yo no me mandaba cagadas para que mi mamá no se ponga mal. Claro. No para... O sea, porque la quería mucho y era, no la quiero hacer sufrir. O sea, imagínate lo que habré mamado de chiquita. Claro. Clau, esto no lo contaste. No, pero yo éramos re buenas, como que... No, claro, éramos las hijas que no nos mandaban. Claro. Éramos re obedientes, pero porque no le puedo hacer esto a mi mamá. Obediente, buena alumna, todo eso. Claro, yo no era buena alumna, pero estaba la otra que sí. O sea, siempre había alguna... Siempre alguna que ocupa el rol. Ocupa el rol. Y era, no, porque no. Y bueno, y a veces yo miro y me detecto en cositas como... no sé, me detecto diciendo, esto me está haciendo mal. Y digo, pará. Sí. Yo se lo digo a Ada Salí de ahí, madre culposa. Claro. Yo se lo digo a Ada en chiste, ¿viste? Me dice, Sí, pero el chiste... Pero está bueno, mirá, vamos, siguiendo con lo que estamos ahora, ya que estamos en las constelaciones. En vez de golpear, decís, te veo,
Te veo. Te reconozco. El hacker me está Reconozco cagando ese a piña. aspecto, lo vi. Lo escuchaste. Queda con vos, es de mamá, te Chao. devuelvo lo que es tuyo. Claro. Y tomo pero mirando, integrando, porque Tremendo. es parte de lo que traemos, la culpa atraviesa. Bueno, yo sí vengo de una familia de judíos, rusos, ucranianos, lado materno, y está, y con los años fui como aliviando, Puliendo. y la jodo a mi vieja cuando empiezo con estos chistes. Claro. Tremendo. Ella no es tan drama, o sea, porque no siempre, eso ya es La como una cosa representación de la muy- niñera me da risa Mi porque vieja es no va a ese muy- punto, pero lo hace de otra manera. Bueno, mi abuela. Yo no sé si tengo sí. familia judía, pero me pasaba lo reconoces. mismo. Sí, Mi sí. abuela sí es así, es Alemana. la mamá de la niñera. Mi abuela es tipo, ¡ay! Las rodillas. Ay, no puedo, porque yo Ay, no mi puedo amor. caminar, no, porque me hicieron, porque la vida es tremenda. Mi abuela es tremenda. Entonces yo digo, bueno, ahí hay un montón. Sí, 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 sí. Hay un montón. Sí, sí. Hay Así un- que bueno. Pensá que generación tras generación igual se fue suavizando lo que habrá sido No, que habrá un par de sido. generaciones antes. Olvidate. Tremendo. Allá en Ucrania. Qué tremendo. Pero bueno, Sí, chicas. sí, sí. Interesantísimo el tema de hermanos. Me encanta. Está bueno, está bueno. Sí, es interesante. Y es un amor muy lindo también el de los hermanos. Sí. Y otra cosa importante que voy a traer, por otro día lo desarrollamos, pero cuando hay conflictos entre hermanos, en general los hermanos tomamos partido por alguno de los padres. Ah, sí. Entonces es como muchas veces dinámicas que no están resueltas, a veces padres, a veces más arriba, tomamos partido. Entonces hay Claro. uno que va para un lado, otro que va para el otro, y se generan disputas y se generan conflictos con herencias, con lo que sean. Ese es un clásico, ¿no? Claro. sí, Nadie sí. conoce a los hermanos hasta que hay que dividirse Antes de la irnos herencia. a otro tema, tenemos el audio que quiero que escuchemos. sí, dale. Dale, vamos, hacker, lo ponemos. Hola Va. reinas, acá yo Nuri. nuevamente por este medio, pero bueno, a mí también me hizo pensar lo de la anécdota de la banana, me pasó lo mismo Dai, pero Tenía yo lo que ver con solucioné eso. cortando el cabito y entró, y es más lo favorable que la complicación en ese caso de esa banana, pero la verdad que es una buena reflexión, a veces estamos intentando encajar y ser de una manera que quizás no corresponde con nuestra propia naturaleza o no sea realmente lo mejor para nosotros y nos empezamos a poner excusas o argumentos y quizás con el tiempo terminamos comprobando que sí, que no era por ahí el contexto y el entorno apropiado. Por eso está bueno esta época taurina, como hablan ustedes, para que podamos conectar con esto que sentimos, ¿no? Desde esa corazonada que nos equivoca. Ay, gracias, Gracias, Nuri. Nuri. Esto es, como yo siempre lo cuento, ¿no? La cama de Procusto, que es el mito griego donde Procusto era un personaje de la mitología griega que invitaba a los viajantes a su cama. La cama perfecta era la cama de Procusto. Pero si vos eras más larga, te cortaban. Y si eras más corto, te estiraban. Claro, joya. Solo los que eran exactos para la cama podían atestiguar de que era la cama perfecta. Claro. Eran los demás para que te cortaba o te alargaba. Claro. ¿No? Y ahora existe el síndrome de Procusto que debe tener que ver con esto, ¿no? Con esto de adaptarnos, de encajar, ¿no? De qué pasa cuando no Está estamos. bueno ese tema también para Sí. abrirlo. Sí, tal cual. Así que bueno, ¿alguna cosita más que quieran aportar del tema, preguntar o nada? Bueno, Al ahí estamos. respecto de los hermanos. Es un hermoso tema y las constelaciones siempre. Tenemos un tallercito que se viene, ¿no, Bren? Taller, ¿Querés contarnos? en breve. Dale. Sí. Sí, este domingo 27 de abril a las 15 horas en mi espacio en Constitución. Ya, pasado mañana. Ah, Pasado claro. mañana. ¿Queda algún lugarcito Queda todavía? lugarcito, Perfecto. sí. Taller de constelaciones, un encuentro, cuando me preguntan qué es un encuentro de constelaciones, podés venir, mirar, observar, quedarte ahí viviendo sin hacer otra cosa que ser observador, participar como representante en otras constelaciones o llevar tu tema, ¿sí? Así que tenés la posibilidad de participar. Bienvenida quien quiera sumarse. ¿Cómo se comunican con vos? Paso redes, @brendevillaflor, mi Instagram, puedes contactarme por ahí, o mi celu es 11 30 73 0895. Llámame, manda mensaje, lo que quieras sin ningún problema. Ay, mira qué grande Ah, me encanta. Está un en genio, toda un genio. bus. Ahí, pregunta lo que quieras, sacate dudas, yo respondo. Me Así gustan que, bueno. mucho las cosas que compartís. Gracias. Sí, están buenísimos. Sí, me gustan esos videitos
graciosos. También, y también. De todo, de Una todo. mezcla de todo. Así que bueno, acá les abrimos la puerta al tema hermanos, da para mucho más, pero bueno, se llevaron ahí algunas cosas como para ir. Sí, chusmeate el Sentí Instagram de pensando. Bren porque hay otros temas, no solamente También, hermanos, ¿no? Entonces por hay un supuesto. montón de cosas para trabajar y en el taller de constelaciones trabajás Sí, lo que claro. vos necesites trabajar. Lo que vos estés sintiendo que hay algo que te traba, después el campo muestra hacia dónde va. No, y aparte podés ir por curiosidad también. También. No hace falta Sí. que vayas a trabajar Exacto. algo. A veces, viste, curiosidad, si algo te llama, anda, no Sí. dudes, ¿no? Es como esto de si algo me está llamando. Y seguro que te vas a llevar algo, porque por algo Sí. estás ahí. E incluso también, ahora va a venir una chica que por su sobrina, bueno, esto que viene mucho, ¿no? Por el otro, y yo siempre digo, bueno, puede constelar mi sobrina, bueno, vení a ver lo que a vos te pasa con eso. Claro, y después Siempre es vemos. ir a ese lugar. Claro, es como ir al psicólogo en nombre de otro. Claro. ¿Qué pasa? Claro. Pero en Pasa. este caso no se constela por el otro, sino por lo que te pasa a vos con Con ese eso. otro, que eso es un síntoma también. También. Claro. Esa preocupación. Tal por cual. eso. Que te afecte de esa manera. La ley del espejo, el libro, léanlo, es hermoso, que no tiene que ver con las leyes del espejo Sí. conocidas, sino que tiene que ver Lo he con leído. un síntoma de preocupación y cómo se resuelve a nivel para arriba, relación con papá, Claro. Así que bueno, sí, todos los que vengan se irán constelados de una manera u de otra. una forma tal cual. Bueno, gente, Bien. me encantó. Gracias, Bren, por compartir. Hermoso. Ahora vamos a meternos en un tema. ¿Querés que hablamos con el videíto? Dale. Dai, bueno, Hacker, el videíto que que tenemos que pasar es el último que te pasé, el que decía para cuando sea el segmento de Dai. Es un videíto de Ellen Tao que vamos a compartir para abrir un tema que vamos a estar conversando acá con Dai. Tenemos re poquito tiempo, pero no importa. Vamos a mandarle igual. Con Voy a todo ser lo- breve. Vamos a ver qué entra. Lo que no entra queda para el viernes que viene. Chicas, no pasa nada. Claro. Vamos a hablar de... A ver, pará. Cuando la vida... Está. ¿Cuándo? Pará, porque está empezado, no. No, va de nuevo, va de nuevo. No, no tiene Empezado, gracia, no tiene empezado. gracia. No, miren, cierren Lo los estás ojos. spoileando. Ahí va. Ay, mi vida. Pero te falta Lo la he música. visto, lo he visto. Es muy bueno. Cuando la vida intenta tumbarte, pero tú ya eres experto Esa. en Ahí me caídas. acabo de dar cuenta. Sí, lo Hizo como una sabremos. Sí, lo pirueta. Me muero. Claro, se fue a caer, pero mirá. Le puso Le onda. puso, ¡epa! ¡Oh, la esa. vuelta! Casi que te hace la vuelta carnero. Punchi, 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 punchi. Y te puso ahí a Lleva una bailar, música de como que era puchi, puchi. parte del acorio la caída, ¿viste? Taca, taca. Genio, ¿no? Bueno. Me encanta, me encanta. Vamos a estar hablando ahora con Dai de esto justamente. ¿Ves las caídas como aprendizajes? Aprendés de las caídas, de los fracasos, de las cosas que por ahí no te salen como vos esperabas, ¿no? ¿De qué? ¿No? Claro. Primeramente, bueno, yo vengo así, ¿no? Estoy muy reflexiva. Fue cagada piña. Les traigo ¡Pum! la banana, les traigo el niño no cayó, no cayó, en realidad. Bueno, hizo una pirueta, ¿no es cierto? Cayó bien parado. Claro. No sé cómo sería la definición. Pero bueno, también un Que poco... en realidad se cayó de la bici. Se cayó de la Porque nos bici. pasa, ¿no? Pero bueno, pudo resolverlo. Claro, ahí va. Tuvo herramientas para salir, no solamente ileso, sino festejar. Claro. O sea, que no es poca cosa. O sea, Que viene hilado ¿no? con lo que, claro, con esto de gracias, me caí, pero mirá, hice Mirá, una pirueta, mirá lo que hice. bailé. Mirá cómo la zafé, ¿no es cierto? Total. O las herramientas que tuve para poder salir ileso de esa situación. Porque, bueno, eso también un poco, ¿no? Agradecer cuando podemos levantarnos de los llamados fracasos. Pero, ¿qué son también los fracasos, no es cierto? ¿Qué es el fracaso? Y uno piensa el fracaso como contraposición del éxito. ¿No es cierto? Que es el éxito. ¿Qué es el éxito? Vamos. ¿No es cierto? ¿Qué es el éxito? Y volvemos a la anécdota de la banana. ¿No? Y dale con la banana, y dale con la banana. O sea, dale. Guille, prepárate. Oye. Son ustedes. Pelá Yo la simplemente banana. estoy hablando de la vida. En un ejemplo muy fácil de una fruta que es la mejor para mí. de Les todas. vamos a enseñar cómo pelar una banana Cómo con pelar una Dai. La banana. próxima. Es la mejor fruta del mundo. Todo Es tendría que venir práctica. a- Mi papá decía, eso es muy práctica, le sacas la cáscara. Claro, abre fácil. Bueno, Ah. volviendo. No, bueno, el éxito en general nos lo presentan como el éxito a nivel de lo que dice la sociedad, ¿no es cierto? ¿Qué es el éxito? Bueno, es, no sé, en general es éxito económico. Claro, nos imponen el éxito. Yo creo que sí, ¿no? A nivel Es el éxito, del tal cual. consumo, bueno, del tener, y eso como que nos va a dar la felicidad, como que ya sabemos claramente que no es así, porque conocemos vastos ejemplos de personas que
teniendo mucho dinero, ¿no? Sufren depresión. No son exitosos. Claro, han llegado al suicidio. Muchas personas que vos decís, bueno, lo tenía todo, tenía fama, tenía dinero, tenía, ¿no es cierto? Y sin embargo no era feliz. ¿Puedo hacer un paréntesis con el tema ese? Justo Decilo, ese. dale. En el libro Los secretos de la mente millonaria, Harv Eker, que lo recomiendo, Sí, está porque no es un buenísimo. libro que se queda en la superficie, va a trabajar lo profundo. Te hace laburar. Te hace laburar. Habla justamente de esos casos, en los casos en los que consigo hacerme millonario, pero no consigo la felicidad, ¿no? Incluso al contrario. Y él lo que plantea es cuál fue el motivo que me llevó. Y muchas veces el motivo puede ser reaccionario, o sea, reacciono a que tuve una vida de mucha carencia. Claro. La O intención. busco lo opuesto. Claro, busco lo opuesto o la autovalía, ¿no? Para probarle a otro o para probarme yo a mí puedo. mismo que yo puedo. Y que yo valgo. Mostrar que yo valgo, que yo puedo. Entonces el motivo no es una causa. Claro, ¿cuál es la intención detrás de lo que hacemos? Siempre es lo mismo para Exactamente. mí. Siempre es mirar eso. Claro, entonces vos cambiás todos tus hábitos, te hiciste club de las 5 de la mañana, que vamos a ver la papa, Hinfu, de la voluntad plena, Meditas, haces yoga, comes bien, Uy, soy entrenás. millonario, listo, avión privado, todo lindo. Pero no, porque el motivo que te llevó a eso fueron las causas equivocadas, como dice él, ¿no? Claro. Claro, que aparte de esto, volviendo, ¿no? ¿Tu cuerpo cómo está? Es como decía Rami, Claro. estás relajado, estás tranquilo, estás en plenitud, más allá de que no le pasen cosas. O estás tenso, o estás siempre pensando en que querés hacer más, o el miedo a perderlo. Como El miedo dice a Maite, perderlo. Isa, ¿no? El Nuestra, que miedo la a amamos. perder. A veces es eso que queremos llegar y no llegamos, a veces es lo tengo y lo voy a perder. Ahí va. La Claro. tensión constante. Ahí Claro, va. eso de cuanto más tengo que sostener Claro. para seguirlo teniendo y esa presión de Total. tener que no perderlo, ¿no es cierto? Entonces pensaba, bueno, un poco esto, ¿qué es el éxito a nivel exterior? Y también algo que vengo viendo bastante, ¿no? Como que en un momento, no tengo tantos años, pero algunos años tengo, y vengo por ahí de haber leído mucho cuando era más chica, otras cosas, y de haber pasado por la iglesia católica, ¿no? Y haber leído los santos y un montón de cosas. Y donde estaba puesto el foco por ahí en, por ejemplo, lo espiritual Sí. y el éxito como ser humano, digamos, o la trascendencia como ser humano en lo espiritual y como el abandono de lo material, ¿no es cierto? Como esto de despojarse de lo material como forma de trascender, digamos, el mundo y llegar al mundo espiritual. Y ahora en contraposición un poco estoy viendo muchos como gurúes, entre comillas, ¿no? Que un poco pregonan lo opuesto, ¿no? La espiritualidad a través de lo material. ¿No? Como que, bueno, sos exitoso espiritualmente cuando también logras el éxito Claro. material. Y también. Y también, ¿no es cierto? Pero Hay como que una las mirada dos igual cosas. ahí que tiene que ver, hay como, yo entiendo un poco ese approach, ¿no? Que tiene que ver con el cielo en la tierra. Ujú. ¿No? Cuando vos tenés éxito material, hay que ver cuánto, hasta dónde, no todo eso, no, pero cuando tenés éxito material, no tenés carencias, digamos, en el plano físico, se corre la preocupación, le ganaste al sistema, por decirlo de alguna manera, Claro. en el sentido de cómo te corres el sistema. Sí, ¿No? también cuando hay carencias en lo material, hay un desequilibrio, porque uno está preocupado, ¿no? Eso, se corre la preocupación, o sea, vos ya a ver, por eso te digo, ¿cuál es la vara? No sé. Claro, lo que pasa ¿No? es que creo que tanto en una de las visiones como en la otra se sigue perdiendo el foco de lo personal. ¿No es cierto? Porque quizá, no sé, mi deseo personal o mi sueño o lo que yo necesito en esta vida o mi plan de vida no es tener 5 yates y pasear por todo el mundo. Yo quizá vine a hacer algo más chiquito, ¿no es cierto? Pero lo en puedo el sentido hacer de, o no. entre comillas. Claro. El tema siempre es ir para adentro y el Exacto. éxito entonces se va a medir en cuanto a mi propia persona. Es que las personas, por lo menos que yo sigo, que voy siguiendo y que son millonarios, no importa si son millonarios o no, pero quiero decir personas emprendedoras, evolutivas que van a esto, primero es el desarrollo personal, Claro. porque en realidad lo dicen todos. A mí me gusta mucho Sergio Fernández también. O sea, lo que te va a llegar tiene que ver con el valor que vos das al mundo. Entonces va a volver de acuerdo a lo que vos des. Ese para mí es la intención. Claro. Claro, pero por eso para mí hay que estar muy atento Claro. digamos, a interpretar bien esa información, ¿no? Y no irse sino por el valor sobreagregado de lo material, ¿no es cierto? Porque si no, si siempre estamos mirando eso, nunca vamos a lograr, digamos, la felicidad si estamos mirando siempre para el afuera. Me distraigo, porque Claro. al final lo que quiero lograr, bueno, no tengo lo suficiente, entonces sigo sin tener el éxito
Para mí es que el tema supuestamente es el nuevo éxito, ¿no es cierto? del equilibrio. Yo estuve muchos años en una escuela espiritual y me acuerdo en ese momento, también me trae esto, ¿no? Como que yo estaba me empecé medio a pelear, también programas míos que tenía, después lo fui descubriendo. Pero era como estaba todo el tiempo meditando y un poco ahí algunas personas medio que te decían, no. Su mirada hoy, su sesgo y demás, yo lo puedo ver desde otro lugar, pero esto de bueno, no, lo importante no pasa por lo material. Y la verdad es que esas personas vivían con deudas, vivían en carencia, vivían estresadas. Entonces, para mí es todo, es lo que decía, los pies en el cielo en la tierra. Es conexión espiritual, sin dudas, como cada uno lo quiera llamar. Claro, bueno, porque claramente terrenal. En esta tierra tenemos cuerpo, somos también materia y necesitamos valernos de la materia. Pero digo, sigue siendo que el parámetro va a estar en poder mirarnos hacia adentro y qué es lo que a mí me hace feliz. Tal cual. Digamos, ¿qué es lo que yo necesito realmente? ¿Qué es lo que yo necesito realmente? ¿Qué es lo que vos necesitas realmente? ¿Qué es lo que yo necesito realmente? Vamos a empezar en vivo a hacer ¿Lo vamos a hacer en serio? ¿Era verdad? A ver esos mocos, ¿qué dicen? ¿Qué te está diciendo la inflamación abdominal? Ya no la tengo. Pasé otro síntoma, muy bien. Ay, sí, bueno, pero muy bien. Es que sí, es para trabajarlo. Ayer justo tuve una sesión de registros, Beri, te mando un beso, y me hablamos de la inflamación. En los registros yo no trabajo, no puedo decirte lo que te diría si fuera tu biodecodificadora, ¿no? Pero bueno, sí, hay que prestarle atención al cuerpo, ¿no? Si estoy con una inflamación abdominal o con un dolor de panza o con algo, hay un movimiento ahí que sí se está apareciendo y no es casualidad que hayas querido hacer una sesión de registro. O sea, hay algo que se está moviendo y que te está pidiendo, ¿no? Entonces, por ahí no era con los registros, ¿no? Por ahí es ir un poquito más profundo. Los registros te dan información. Te dan una info. Claro. Pero bueno, bien. A meterse ahí. A nadar las aguas. A nadar las aguas. ¿Qué estamos necesitando? Fundamental eso. Exactamente. ¿Qué estamos necesitando cada uno de nosotros? Y en esto de, bueno, ¿no? Si aprendemos de los errores, aprendemos de los fracasos, entonces, ¿qué sería el fracaso? ¿Qué sería el error? ¿Sería que no salió como yo esperaba? También un poco ahí, bueno, ¿cuánto confío, ¿no? ¿Cuánto confío en lo que yo crea, ¿no? En Dios, en el universo. ¿Cuánto confío en que si voy por el camino del corazón, estoy yendo por el camino correcto? Quizá tomé esta decisión porque era lo que tenía que tomar, estoy seguro de que era esa. De pronto, después las expectativas que yo tenía no se cumplieron, pero bueno, era lo que yo tenía que hacer. Entonces, confiar en que el paso siguiente va a ser el correcto y en que esta decisión que tomé fue un aprendizaje. Claro. Y la necesitaba tomar para poder pasar a lo siguiente, digamos, ¿no? Claro, no darme con un caño con la decisión que tomé que me llevó a ese lugar que por ahí no me gustaba tanto o que no me copó. Bueno, no, tenía que pasar eso. Tenía que suceder. Si yo estoy seguro de que tomé la decisión que en ese momento dictaba mi corazón y también confiar en uno mismo, ¿no es cierto? Ir confiando en que la decisión que tomé en el momento que la tomé fue la mejor que pude tomar, si lo hago a conciencia. Claro. Quizá dentro de unos años diría, uy, no, hubiera hecho otra cosa. Pero dentro de unos años no estás en ese momento, ¿no? No, y esto que traes está bueno, porque si ponele no fuiste a donde querías, ponele con esa expectativa, decís, bueno, eso te trajo un aprendizaje y sabés qué ruta tomar o por dónde ir. Exactamente. Probaste uno de los caminos. Hay una encuesta, chicas, justo al respecto que está buena. A ver, no me parece. ¿Aprendés de tus fracasos o errores? Sí, siempre saco algo positivo. A veces, depende de la situación, no, me cuesta mucho. A votar. Yo ya voté la primera, soy de los que siempre le veo lo positivo. Siempre, con los años fui aprendiendo, ¿no? También. Me parece. Por supuesto, pero es como siempre le veo la vuelta porque digo, bueno, de algún modo esto, a veces incluso hasta estando, enojada, tal vez cuando está pasando, digo, yo sé que esto algo me va a traer, todavía no la estoy viendo, claro, pero yo sé que esto algo me trae, porque siempre cuando nos entregamos al fluir de la vida es así. Y lo estoy escuchando Por también. eso te decía la confianza, ¿no? Es que es súper importante. Yo estoy muy entregada ahora a eso. Estoy como, vengo en un flow de confiar, me está ayudando mucho, como compartimos con Romy el tema de la gratitud, que arranqué ahí hace unos meses con el reto, como conté que hizo Romy, sigo muy conectada, me está ayudando. Y también cosas que escucho de Maite, que la estoy tomando ahora como mentora. Le agradezco todo el contenido que tiene. Prepárate porque te va a obligar a desembolsar en cualquier momento. No, me encanta. En el momento que la tenga yo, en eso invierto. Porque te lleva ahí. Invierto porque todo vuelve. Está bueno, sí. La amo. Muy bien, lo vale. Si lo vale, lo vale. Lo vale. Total. Y también esto me venía con las cosas cuando no se dan. Una de las cosas que ella decía era, a veces es que por ahí no es por ahí, pero a veces es que no estamos todavía tal vez preparados o que esa situación no está, eso también tomarlo en cuenta. A veces es, tal vez sea más adelante, entonces se está preparando la tierra para que más adelante sea y tal vez llegue de una manera mucho mejor seguramente de lo que creíamos, de lo que esperábamos. Es que porque vos vas a estar listo.
Exactamente. Es como siempre yo digo el cuentito de la llave al auto. El nene te dice, quiero manejar. ¿Le vas a dar el auto a un nene de 11 años? Claro. No es que no te lo voy a dar nunca. No es que nunca vas a tener un auto. No es que... Este no es el momento. No estás listo, Claro. no es el momento. Cuando estés listo lo vas a disfrutar, seguramente te vas a comprar tu propio auto, no te lo voy a tener que prestar yo. O sea, hay un montón de cosas Claro. cuando llegue el momento. Ahora, ¿qué pasa si yo te lo doy? Ahora, ¿no? Claro. Pueden pasar un montón de cosas que no horribles, ¿no? Ujú. Desde enojos conmigo por las cosas que pasaron, desde peligro a la sociedad, a vos, a todos. O sea, hay cosas que no estás listo. No es el momento. Y ponernos en ese lugar, yo y el universo o Dios viéndome como papá, mamá, diciéndome, no, pará, tranquila, no estás lista todavía, ya vas a estar, seguí prestando atención, Claro, seguí trabajando en vos. Y también a veces pensaba un poco esto de a veces el fracaso, ¿es realmente lo que yo observo como fracaso propio o es la expectativa Claro. que veo de los demás, ¿no? Por ejemplo, el tema parejas, ¿no? Que lo hemos hablado un montón de tiempo. Bueno, tenés una pareja, te separas de esa pareja, ¿no? Después tenés pobre, fracasa siempre con las parejas, ¿me entendés? Que quizá para el otro es un fracaso y quizá para uno fue, bueno, aprendí esto y en realidad menos mal que me separé porque el fracaso hubiera sido seguir sosteniendo una situación que ya no es insostenible. El otro día- Entonces a veces también la expectativa del otro, ¿es un fracaso mío realmente? ¿Yo lo siento así? Claro, O es claro. una mirada. ¿O sí, es una mirada del otro? Tal cual. No, el otro día traía algo, creo que lo dije en el programa pasado, porque escuché un reel que apareció que me pareció interesante que hablaba de esto, ¿no? De, no sé, estuve 5 años con alguien o 10 años y no funcionó. Y ella decía, no, funcionó durante 5 Claro. o 10 años. Es Claro. una mirada distinta. Claro. En general es más esta cosa, decía, no, fracasó, no funcionó. Ay, pobre. A mí me han dicho, no, perdiste el tiempo. Yo nunca lo vi así, jamás. Yo es que yo aprendo. Yo siempre eso lo sentí. Yo que tuve como varias, Claro. parejas, una gran maestría ahí. Tengo un par de Próximamente, Maestría chiquita, pero tengo. próximamente en redes sociales, maestría Maestría en pareja, en fracaso de pareja. La sigo, En la separaciones sigo, de pareja. La sigo transitando. Pero me voy encontrando cada vez más porque empecé a descubrir que había mandatos. O sea, yo tenía muy Libra, ¿no? La pareja ideal, el compartir todo. Y la verdad es que en la vida no me pasó eso. Y un día de golpe dije, pero si no está pasando lo que vos querés, por ahí no sea por ese lado. Me Claro. dije a mí misma. Nosotras que hablamos con nosotras todo el tiempo. Sí. Y me abrí otra Y somos opción. duritas aparte para aprender. y por ahí la Bueno, pareja, no sé. cada uno claro. necesita las veces que necesita. que por ahí la pareja, nos venden una cosa, ¿no? Exacto. Pero por ahí la pareja no es compartir todo. Exacto. Claro. Yo me empecé a dar cuenta que en mi Claro. realidad, o sea, por eso estaba lo que yo creía que quería, me fui dando cuenta que, pero si vos la mayoría del tiempo estás solo, Claro. o estás así, y estás re bien. Claro, yo vengo, para empezar, cerquita, mamá y papá, 62 años juntos. O sea, toda la vida mi mamá estuvo solo con mi papá. O sea, yo sé lo que para mí es como, what? Bueno, Yo pero antes compensé era. esa Antes, historia. claro. Me dediqué a compensar. Pero antes era un poco más así. Habría que ver Sí, cuáles en eran general. los deseos. No, es de que ese es papá y el mamá. tema. O sea, yo hoy los honro, pero, y lo veo y está todo bien, pero también me di cuenta que era inconsciente. Claro. Porque yo era como todo el tiempo, yo pensaba, me muero un solo tipo, no sé, era una de mis... Hay un montón más atrás de eso, ¿no? Pero también esto, pero estaba eso pulsando y lo fui viendo con el tiempo, lo fui descubriendo por mis historias de pareja y empezar a observarme lo que traemos todo el tiempo y decir, pero mira, vos decís que querés esto, pero en realidad te pasa esto. Bueno, por ahí no es. Por Todavía ahí no no. sé por dónde es, chicas. La No realidad importa, es no que importa. no Bueno, lo sé. lo estamos investigando. Lo estamos investigando. Pero estoy más tranquila. Claro. Estoy conmigo, hoy estoy conmigo y me escucho a mí. Y bueno, y a medida que voy moviendo las fichas, bueno, Van apareciendo lo van necesario. cayendo las fichas. Claro, por eso siempre, digamos, volvemos a lo mismo. Es volver a vos, es volver a uno y qué es lo que realmente quiere, qué es lo que realmente está aprendiendo. Porque al fin y al cabo, en general tampoco nosotros sabemos cuál es nuestro plan de vida. Digamos, mucho menos los demás. O sea, ¿qué sabe el otro lo que uno vino a vivir? ¿Quién es realmente? Entonces, muchas veces es la expectativa ajena más que la Sí. propia lo que nos hace sentir las frustraciones y la que no nos hace valorar nuestros éxitos personales, aunque sean mínimos, es decir, hoy otra vez estás en la misma situación. No, quizá no estoy en la misma situación, porque yo hoy soy otra persona y lo estoy resolviendo diferente. Está bien, Claro. me pasa esto, bueno, O sigo no, aprendiendo. pero estoy aprendiendo. Estoy aprendiendo. Lo observo, Ya digamos. voy a estar lista. Claro. Bueno, pero a veces necesitamos mucha práctica en ciertas cosas. Sí. Lo vamos aprendiendo muy de a poquitito y bueno, necesito más tiempo. Claro. ¿No es cierto? Para aprenderlo. Entonces, bueno, esto. ¿La caída realmente es un fracaso o es una parte del aprendizaje? Una oportunidad. Exactamente. Oportun crisis. Oportun crisis. Yo que vengo como... Claro, Lo estoy viviendo. Venimos Venimos ahí. Acá estoy venimos con ahí. los mocos viviéndolo.
Muy bien esos moquitos, Socolingi. Na, 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 na. La saluda de nuestros niños. Me acuerdo. ¡Qué genial! Viaje al La pasado. Coca-Cola, ¿cómo es la Coca-Cola? Bien, gracias, ya estoy mejor del dolor de estómago. Bueno, me encantó. Fui breve. Buenísimo, fuiste breve, está bien. Igual estamos con Genial. las corridas. Bueno, ahora tenemos otro video que tiene recontra que ver con esto que veníamos hablando, Es así pero la vida. es tal cual, literal. Venimos así como muy coordinadas. Seguro va a arrancar empezado, así que lo que vamos a hacer, Todos cierran los ojos hasta que le digamos ahora para verlo. claro, con el otro reel que teníamos preparado, vamos a hablar un poquito. Quiero que lo vean ¿Qué les pasa cuando lo ven, no? ¿Qué piensan de esta persona que está viviendo todo esto en este video? El Reel 1, Hacker, cuando lo tengas a mano avísame, para que podamos entrar así como en tema en el último pedacito del programa. A ver, estamos por ahí va. Muy bien. Bien, ahí está. Ahí vuelve a empezar. Bien, lo que dice es cuando las personas imaginan cómo es tu día viviendo en el agradecimiento. Bueno, y acá es un poco lo que me mata. Acá viene la pregunta, ¿qué es vivir en agradecimiento? Se abre, ahora no. Entonces se abrió una encuesta. Bueno. Ya se va a abrir. ¿Qué es vivir agradecido, no? Vivimos agradecidos porque vivimos riéndonos de lo que nos pasa y vivimos tipo, sí, acá no ha pasado nada, ¿no? Haciéndonos como... Claro. Fingiendo demencia, Fingiendo, ¿viste? fingiendo. Sí, eso es vivir agradecido, ¿no? Entonces, claramente en esa imagen no hay un genuino agradecimiento, sino todo lo demás no pasa. Claro, ya está, hay ya. negación. Hay tapar, ¿no? Claro, ahí está. Diferencia entre gratitud y negación. Y negación, claro. Claro, por lo general se suele... Claro. ¡Ay, qué bueno! Ay, sí, y bueno, se me cayó la llave. Claro. Bueno, hay una asociación, en general social, de vivís agradecido, entonces vivís así, fingiendo demencia, porque entonces no ves la realidad. Claro. Entonces, estás agradeciendo. ¿Qué agradeces? ¿Por qué agradeces? Es este pensamiento que aparece en ese video. En general, en la sociedad, hay una forma de ver a la persona positiva y a la persona... Yo siempre digo, esto me encanta. ¿Cuál es la diferencia entre una persona positiva y una persona negativa? Haz una pregunta. Es una pregunta. Para ustedes que están de otro lado, ok. para todos. El cristal con que se mira. ¿Dónde ponen el foco? Es lo que me viene a mí. Puede ser. ¿Hacia dónde miramos? Puede ser. Una de ellas. Pueden ser varias. ¿Vos? Yo creo que una persona que niega también es una persona negativa. Claro, también, sí, estoy negando. Pero más allá de eso, miren esto. Yo tengo una situación cualquiera. La persona negativa no va a accionar, Okay. porque no ve posibilidad. Claro. Bien. Ante la misma situación, que yo también puedo estar mirando, o sea, yo, persona positiva, por ejemplo, me puedo estar dando cuenta de algo que vos también negativo te estás dando cuenta, pero yo voy a accionar igual, a pesar de... Exacto. Y eso te va transformando en una persona positiva, en una persona que toma acción, incluso a pesar de a veces ver, podés ver con un cristal distinto, sí, es cierto, eventualmente te va cambiando al anteojo con el que Ay, me ves. parece. Sí, pero a veces también pienso, yo que a veces procrastino. Yo puedo mirar positivamente y no accionar. Y también uno puede accionar desde lo negativo. Digo, hay personas que yo conozco varias, por eso me vienen varias. Como que hacen desde esa mirada, miran desde un lugar negativo y accionan en base a eso. Pero ¿cómo también. sería un accionar desde lo negativo en cuanto, por ejemplo, en un emprendimiento, en un proyecto? vos decís en emprendimiento. O en un proyecto de vida, o en una pareja, qué sé yo, no sé. Me gusta alguien, pareja, venimos con pareja. Sí, puedes accionar de forma mentalidad opuesta. negativa. Se me ocurre, ¿Cómo claro. ¿Cómo sería se me una acción ocurre, en no, negativo? bueno, tené cuidado que te va a pasar tal cosa. No, pero yo. Si yo me estoy diciendo todo eso, ¿acciono o no acciono? No sé. Vos Claro, yo como emprendedora. negativo, ¿no? Como pareja. Digo, no Sí, sé, sí, sí, fui a sí. bailar. Sí, me igual gustó yo creo alguien. que- Pero vas a Soy hacer acciones TN. en base a ese pensamiento, Sí, eso pienso. claro. Claro. Que tu vida la vas a- Acciono en ese y- sentido lo digo. claro. Que tu vida la vivís porque conozco Claro. varias Termina- personas pero que están todo el tiempo termina siendo- pensando, se viene la guerra, entonces van y combaten. Se Bueno, viene esto y se Claro, van. Por eso accionan digo, Bien. en base a esa mirada. A eso, por Exactamente. eso dije lo de la Sí, mirada. está A mí bien. me vino eso. Sí, sí, sí. Sí. Porque conozco. O accionan inconscientemente boicoteando
lo que realmente quieren. Bueno, ahí termina siendo una vida de inacción, a nivel como una vida que donde no pasan cosas. Pasan cosas atraídas por ese imán, como dice Bren, Claro. pero que termina siendo una comprobación Claro. de tu propio pensamiento. Profecía Exactamente, autocumplida, claro. profecía autocumplida. Sí, sí, sí. No ves Entonces, que... Pero creo que de algún modo siempre accionamos. El tema es Accionamos, hacia claro. dónde, ¿no? Y lo que traemos, y bueno, esto, y seguir creando, o sea, porque yo los escucho y yo le digo, no, pero ¿por qué no? Mira, el otro día voy a dar un ejemplo Dale, concreto. Estaba vamos. hablando con alguien de esto. Una persona que en general tiende a mirar y él dice que es la realidad. Esta es la bueno, Claro, la- sí, sí, es Yo muy estaba típico eso. Mirando mi Eso es más del ventana, negativo que el positivo. Es muy típico desde eso. mi mirada, sí. Entonces, yo miraba mi ventana, que vivo, como saben, en un piso 17. Es re linda la vista que tenés en tu Sí, ventana igual. es No re fui lindo. todavía. Ya vas a venir. Sí. El domingo podés venir. si querés. Podría. A tratar el tema de los moquitos y demás. Viene haciendo Óleda, pero esto lo digo en cámara, viene haciendo Óleda. Bueno, cuestión es que yo tengo una persiana de madera y una de las tablitas, la última, se había caído. Estaba como en diagonal, se había soltado un ganchito. Sí. Entonces yo justo estaba hablando con esta persona y miré por la ventana y le di el ejemplo. Le digo, mira, por ejemplo ahora, yo tengo una ventana, estaba mandando un audio, que pasó esto. Y yo me podría quedar en esa tablita que se cayó mirando, no sé, diciendo un montón de cosas. Que fea la tablita, que se me cayó la tablita, porque se me cayó la tablita. Uy, todavía no arreglé la tablita. Y perderme lo que está del otro lado de eso, que era el paisaje, que era hermoso. Claro. Entonces es donde uno enfoca. Le digo, y yo prefiero... No es que no vea, porque él me decía, bueno, pero no podés... No, no estoy negando. Yo miro la película entera, pero elijo dónde pongo el foco. Yo sé que está eso. ¿Qué puedo hacer con eso? Y esto es donde viene por ahí también Romy, ¿no? ¿Qué puedo hacer? Bueno, ¿qué puedo hacer? Accionar. ¿Qué puedo hacer? Ir y arreglar la tablita. Eso es lo que puedo hacer. O decir, no me interesa, la dejo así porque Por no me ejemplo, afecta. Pero si me afecta, puedo arreglarla. Claro, y ahí en general Y miro viene el paisaje. eso. Exacto. Claro. Pero elijo mirar el paisaje. Digo, sé que está... Pero no me voy a perder el paisaje porque eso Sí, está ahí. porque ponerte con la tablita también es sesgada la mirada. Porque no es lo único que está pasando. Totalmente. Pero a lo que voy es, bueno, ¿qué puedo, ¿a dónde miro y qué puedo hacer también con Claro. las cosas que Claro. manejo o que no manejo? Igual ahí, si yo arreglo la tablita, por más que sea la mirada por ahí, estoy accionando en algo, en un cambio Claro, que termina positivo. siendo positivo Total, al final, ¿no? Total. Hay como, me viene esto de más que positivo negativo, optimismo pesimismo, ¿no? Como esto de, en Bueno, realidad el pesimismo, Yo lo veo en eso. claro, también, como pero- que tiene una visión de que todo va a salir mal. Y el que todo va a salir mal es la no esperanza, es la falta de fe. Ajá. La Bueno, yo a esta desesperanza. persona muchas veces ahora le digo más, pero le decía, vos sos el portador de malas noticias. Pues siempre venía... Tiene, Tiene. todo negativo. Era como Claro. mal, en serio. Aparte cosas que a mí ni se me ocurrían, pero realmente, sí. ¿Cómo llegaste Bueno, a ese lugar? yo les conté la del otro día, no se las conté esto, me llevó una discusión con Fer, y, bueno, donde yo le terminé diciendo TN y se reenojó, pero... Es un montón. No, eso es crónica. Es de crónica. Pero está bien, vale, vale. Vale. Y no me sentí como feliz después de haberlo dicho, dije, uy, qué No, boluda, no, claro. al pedo. Pero yo venía re contenta porque el emprendimiento estaba creciendo y yo tipo, sí, y yo ya estaba yendo a ver locales. Y ya había quedado con inmobiliarias, todo, no sé qué. Entonces, Sí. se lo cuento re entusiasmada. Para. Lo contaste en una historia, yo esto lo escuché ya. Creo que lo conté en Ah. la historia. Puede ser, yo lo conté Sí, sí, porque no, para mí fue Venía tremendo. pensando si lo habías compartido, creo Para mí que- fue tremendo porque aparte, Claro. ahora les voy a contar algo que Claro. pasó en mi mente. O sea, fue la seguridad. ¿Dónde está el local? Ni idea. Por acá. Claro, en algún lado. Los voy a ir lugar. a ver, todavía no fui a verlos. Claro, sí, sí, sí. En una hora hay una peluquería, o sea, como que funciona, otro es con medio depósito. Bueno, ¿dónde está? Bueno, pero pará, ¿miraste alrededor? No lo fui a ver. No, pero Claro. pará, vos tenés que pensar, vos no estás teniendo en cuenta Las variables. de seguridad. Porque todo bien, pero si vos vas a tener una atención al público, yo para adentro pensaba, ¿quién va a robar a alguien que vende papel higiénico? Primero, la guita que hay ahí no... Oro en polvo, no sabes. Segundo, ¿cuánta plata movés en efectivo realmente en un día? Ni siquiera un día entero, pues yo había pensado ir una más la mañana. Tus variables ahí. Claro, yo tenía mis variables, eran, realmente si me vienen a robar, bueno, no es tan grave, o sea, no es que me voy a hacer, viste, como que no pasaré por un mal momento. Bueno, aparte, tampoco lo había pensado, Sí, pero sí, sí, incluso sí. ahora, pensándolo, decía, tampoco es tan terrible, ¿no? Aunque Claro. pasar. Seguridad, ¿no? Y tenés que pensar que tenés que pagarle un policía, como si hubiera tenido una casa de cambio, ¿viste? Claro. no Un sé. policía. Claro, al Claro, se policía, abrieron hipótesis que las vos no habías cámaras. contemplado. Los horarios en los que la gente al ir a buscar pedido, los mayoristas, yo tipo ya pensando, pará, pero eso... Quiero ver el local primero. Claro, yo pará, estaba claro, te estás anticipando un montón. contando bueno, ¿qué pasó? En ese momento medio le dije, bueno, no te cuento nada, no te puedo contar nada. Después me quedé pensando, la puta madre, o sea, me quedé pensando, y ahora tengo toda esta
esto entró. O sea, Claro. yo lo voy a sacar. Este ruido mental. Lo voy a sacar, voy a decir no va a pasar, voy a ponerme positiva, pero hay algo que yo no estaba viendo en mi forma de ver el mundo, no lo estaba ni viendo, como me pasan un montón de cosas que hago porque no lo veo, pues si lo hiciera no lo haría. Claro. Una vez me acuerdo que la primera vez que fui a la fábrica, Fer me dice, no, porque el lugar, no sé qué, fuiste. Yo no había ni visto que estaba en medio de una villa. Yo había ido, la había pasado bárbaro, había cargado, me había ido. Claro. Vos te metiste ahí, fuiste con los chicos. Había seguridad también, o sea, tampoco era tan terrible. No fuiste a las 3 de la mañana. No, fui a las 3 de la mañana, fui a plena luz del día, ¿viste? Bueno, yo no lo veo, ¿viste? Si no lo Sí, veo, te entiendo, no quiere decir te que vivo entiendo. en Narnia. O sea, hay cosas que no las ves y que gracias a que no las veo pasaron y siguen pasando un montón de cosas que si no por miedo no lo haría. Que yo sí no ves. lo haría. Pasan cosas que sí ves. Claro, pasa lo que sí veo, como Claro. pasó la vez esa de las galletitas, que yo les conté lo de las galletitas. Los No me chicos acuerdo. siempre, la escuela tiene esto de venta de cosas en la puerta. Ojo a lo que vas a contar. No, pará. Estaban contaminadas. Venta de cosas en la puerta. Y yo siempre llego, aunque llegue tarde, siempre los chicos consiguen subiendo. Ah, sí. Y Fer me dice, estamos saliendo tarde, se van a quedar sin galletitas. Mandale algo. No, ¿por qué le voy a mandar algo? Si siempre llega, no vamos a llegar, se van a quedar. Ay, Llegamos mi y no amor. había más galletitas. Y me escribe y me dice, solo a mí me pasan estas cosas. Sos un gran manifestador, Fer. Sos un gran manifestador. Sí. Si tuvieras el Que poder... empieza a manifestar guita. No, bueno, está bien el Viajes. manifiesta, No, lo que subite, quieras. lo que quieras. Viajes. El tema es, Para nosotras. si él puede manifestar, o sea, si tenés te das cuenta que somos Claro. grandes manifestadores y que podemos manifestar todo. Igual me fui de tema, no lee la gratitud, no importa. Ya vamos a hablar. Bueno, la manifestación. Y Es que parte, la gratitud es gratitud es uno de los parte, pasos sí, principales para manifestar lo Bueno, que queremos. ahí está, cuando te empieza a cambiar el anteojo. Exacto. Hay una Hay cosas- encuesta, ya que estamos Dale, en la leo. ¿Sos vamos. agradecido? Sí, todos los días agradezco algo. A veces me olvido, pero lo intento. No lo practico mucho todavía. Bueno, vayan a votar, voten. Yo había traído Mañanas Poderosas, que es el cuadernillo, el famoso cuadernillo. Y después está el salto cuántico. Me encanta. El salto cuántico ya quedó medio viejo porque es para el Me gusta principio que del tenga, año. me gusta que tiene tu foto. Claro, el salto cuántico tiene mi foto. Este no. Te Mañanas transformás Poderosas. en no. Romy cuando haces el salto. Mañanas Poderosas, lo que quería mostrar es que tiene una guía de esto, ¿no? Que hablamos de la gratitud, de las cosas, que son 20 cosas los primeros días, 10 cosas guiadas y 10 cosas libres para agradecer. Hermoso. Es hermoso. Es el que hicimos. Mucho amor, sí, Ah, hay mucho amor el reto acá. de Y Romy que después, está subido ahí a su al canal de final, YouTube y a Instagram. meditación guiada, que es, bueno, si compran el paquete viene con la medida, pero si no es todo gratuito. Y acá pueden anotar las tomas de conciencia que pude registrar en la meditación, cómo se sintió mi cuerpo, bueno, y así Muy son bueno, muy un bueno. montón de días, encanta. tuqui, hasta el último día, que es el día 21. Este es 21, igual el reto es de 14 días, pero en el cuadernillo hay 21 días para que sigan y sigan y sigan. A mí la verdad que me está haciendo muy bien. Yo seguí con otros retos y también me cambió incluso como lugares que tenía ahí como con algunas relaciones que venía medio tensa y empecé yo a como conectarme con qué me estaba trayendo, si bien siempre hago ese laburo, ¿no? Pero esto de la gratitud es como me puso en otra frecuencia, otro lugar. poder ser Sí. más compasiva todavía y decir, bueno, mirá, hacemos todo lo que podemos, digamos, es algo que al principio lo sé, pero a veces es bueno seguir como, Sí. ¿no? Bajarlo al cuerpo. Y esto de la gratitud me está conectando un montón. Yo lo súper recomiendo. A mí me cambió mucho, yo siempre lo cuento. Yo lo empecé a hacer con un reto de manifiesta $1,000 en 14 días. Y ahí empecé con la gratitud. No era 14 días de gratitud, pero sí uno de los días, no me acuerdo si el día 5 o el día 7, empezaban con esto de todos los días agradecer. Y empecé a hacerlo porque era parte del reto, Claro. ¿no? Y seguí. Y, por ejemplo, ayer me pasó que yo hace un par de días que ya no vengo escribiendo, sino que me siento en la cama a la mañana y como que hago el ejercicio. Y ayer o anteayer, que vino después de esto de los locales, casualmente, me di cuenta que había dejado de hacerlo. O sea, lo hacía como de Claro. decía buen día, gracias, va a ser un día hermoso, qué sé yo. Y me había olvidado. Y hoy a la mañana me estaba lavando los dientes y dije, pará, tengo que reconectar. Esto que dice Maite todo el tiempo. Tenés que traerte porque la Sí. vida te Te saca. saca. Sí, te saca. Te saca. Y si querés sostener algo que te está haciendo bien, tenés que... La vida te va Habría a que sacar. ponerse un recordatorio. Yo en algún Ahora momento ya lo tenía arranqué de escrito. Les nuevo. cuento uno que propuso Maite, que yo lo estoy haciendo con 2 amigas. O sea, justo, mira, fue re sincrónico, Romy, porque Romy propuso un reto de 14 días y justo ella viajó a San Luis y cortó el día 10 porque un tema de conexión y Sí. demás. Y ese día me llegó el reel de Maite. Tenías que seguir. Tenía que seguir. Y sigo. Yo hace 2 meses que estoy
y propone lo siguiente, me pareció re lindo. Es mandarle a una amiga, amigo, lo que quieras por WhatsApp. Ella propone eso. Todos los días un intercambio de cada uno 5 cosas que agradezcan. Hermoso. Y es re lindo, y es re simple, y es súper posible. Y aparte, entonces... Y las te dos vas- yo se lo claro. mandé, bueno, amigas, que hay una amiga que la amo, pero a veces es como que estaba, en ese momento estaba mucho en modo queja. Dije, le va a venir bien. Y cambió completamente. Se quejaba mucho el laburo y el otro día le dije, ¿vos te das cuenta que no te estás quejando? Más está como pudiendo Hay que ver el otro sostenerlo lado. y cambias. Ya Sí. pasaron, le dije a una, ¿cuánto tiempo? Me dice, bueno, 14 días y la otra me dijo 3 semanas. Y llevamos más de un mes con las dos. Y Hay está que seguir, buenísimo. hay que sostenerlo, Y chicos. me parece re lindo y re Claro. posible. Te empieza a cambiar el anteojo porque empezás Completamente. realmente a mirar todo con gratitud. Completamente. Incluso las cosas que no. Como yo les decía, lo de la estafa, vayan a ver mis historias. Sí. Terminé agradecida, sentada en el lavadero llorando. Yo soy re exagerada igual, pero te juro, me tocó la emoción porque aparte el cielito Sí, estaba removilizando. obvio. Agradeciendo todo esto y diciendo, ay, por Dios. ¿Vieron cuando, no sé si a ustedes les pasó, pero a mí me pasó cuando me recibí, cuando terminé la universidad, licenciatura, me llevó muchos años aparte porque después me casé y siguió y quedó en el limbo y bueno, hasta que me recibí, que ya fue con Clarita de 38 semanas en la panza, me recibí, terminé y por mucho tiempo me pasó que yo soñaba como que debía finales, porque debí finales tanto tiempo. Mira. Y Me era- pasó mucho tiempo. Bueno. Soñar que todavía estaba cursando una materia. pero era decir, ay no, pero acá está el título. Sí, 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 sí. Wow. Ya, pará, no debes nada, ¿no? Como esta cosa. Bueno, con este tema, con el tema de Sur. Perdón, eso te iba a decir. Me llevó directo ahí, te iba a decir, no debes nada y me llevó a lo que contaste. Bueno, por eso, con este tema, Las frases. a mí me vino eso y me pude, primera vez en mi vida que me pude sentar a agradecer con libre deuda en la mano, en el lavadero, así, diciendo gracias que pasó esto, para que yo pueda, como por todos los canales, como cuando ves el título y decís, ay, pará, tenés el título, dejá de soñar con que debes Claro. cosas. En esto que traemos importante, las frases que decimos, anótenlas, chicos. Cuando Ro me dijo no debes nada, me acordé de la anécdota que contó ayer de Sur. O sea, hay algo ahí que, más allá de la anécdota literaria y lo que pasó, es bueno, ¿a dónde te lleva eso? Claro. ¿Qué te está mostrando? Bueno, ahí está. Estoy en un momento, me di cuenta también esa gratitud, que estoy cerrando Qué bueno. ciclos, ¿no? Estoy bueno. cerrando esto de deudas que yo le he constelado, pero viste que las cosas se acomodan como se tienen que acomodar. Y aparte otro dato, que nos gusta la astrología, estamos transitando el eje Virgo, Nodo Sur, Piscis, Nodo Norte, y Virgo que nos trae es el orden. Entonces esto que estás diciendo es re sincrónico. Ordenarnos. Nodo sí. Sur es eso que acabó, que concluyó, que ya cumplió un Bien. ciclo. Entonces puede haber cambios en los órdenes internos, en los hábitos. Yo estoy teniendo un montón de cambios de hábitos en las rutinas, No, en el servicio sí. que damos, así que lo que traes es muy sincrónico. Es que la energía sí. está ahí, Es está que disponible, la información también. Tal cual. Entonces, Hagámonos cargo. Es eso, hacernos cargo. Bueno, yo igual los quiero invitar. Al final no lo bajé. Lo iba a bajar de Instagram, lo iba a pasar todo a YouTube. Ah. Lo estoy subiendo a YouTube, pero lo Ok. dejé en Instagram porque es más Ok. fácil por ahí. Sí, está bueno. Vayan al Instagram, @diosaálmica con doble A. El tema después que no te quede muy, muy abajo. Tenerlo también en YouTube, las dos cosas. También en Y YouTube. también. Está el reto. Pasa que ahora no hay más historias destacadas, ¿viste? Se Claro. metieron en el Claro. perfil, entonces ya no podés decir, vayan a historias destacadas, ya Claro. no. Claro. Pero bueno, está Háganlo, está bueno. Está el reto, son 14 días, son 14 videitos, ahora que ya están todos grabados y subidos, los puedes hacer todos de corrido. Y es esta invitación a todos los días agradecer. Hay algunos videos que tienen temática, entonces como bueno esto. Y siempre hay una anécdota, una historia que yo les cuento como para mostrar como qué es lo que ejemplificar. Ahí está, bueno, ahí están mis redes, pero en el... Ya no están más historias ¿Se destacadas. puede no se subir me un pone más. poquito, Hacker? A ver, bájale. Bueno, bajar, depende más, de cómo lo miremos. Bueno, más. ahí No, ese no. Más, un poquito más. Gratitud está Ahí el está día 14. Bueno. Es el día 14 Ahí y dice. para abajo están A ahí la los... derecha. Claro, abajo de En todo. la tercera columna. Día 14 y para abajo está Están todo el todos los reto y demás. tienen esa misma carátula. Entonces Te te vas a dar dicen las cuenta. carátulas, claro. Claro, te vas a dar cuenta que esas carátulas que están ahí, que dicen Exacto. reto de gratitud, día 14, día 13, está el reto para hacer que... La verdad es que a mí me... A mí Háganlo, hacerlo... háganlo. Claro, yo lo fui haciendo, ¿no? Y al ir haciéndolo... También, no volver a hacerlo. Sí. Yo creo que la próxima vez que lo vuelva a hacer, lo voy a volver a subir. Como lo voy a hacer en vivo, ¿no? Sí, Porque también es está un bueno, compromiso está conmigo bueno, misma está de... bueno. Total, es con uno. de Cuando hacerlo. uno se da cuenta que es con uno y es hermoso. Totalmente. Bueno, Chicas, wow. este programa y estos espacios, estos segmentos fueron auspiciados por Bekim.
The Real Brazilian y Creolerte, todo junto. Bekim, tenemos, cosmética capilar, innovación continua. Acuérdense, ahí está Creolerte, que lo fue a buscar Dai, gracias Dai. Esos son nuestros favoritos, los sólidos de Argan, se los súper recontra recomendamos. Yo me lavo el pelo con eso y después cada tanto yo sí me hago, acá está la de Karité, bueno, después la mostramos, la máscara, un baño de crema cada tanto con Karité me hago. Me encanta. Mi marido usa la máscara de Karité como crema de enjuague, está bien, como tiene mira. poquito pelo, lo dejo. La de Karité no la probé. Por ahora probé la de No, Argan. está buenísima, está buenísima. Y el otro auspiciante. Creolerte, que no tenemos ahí como el QR todavía, pero acuérdense que lo pueden conseguir con los distribuidores de Bekim, así que es lo mismo, ¿no? Lo pueden conseguir contactándose con Bekim. Creolerte es aromas para tu casa, transforma tu casa en un hogar con Creolerte. Difusor y Tenemos que aromatizador. hacer una pauta con la voz de Dai, que ella imposta locución. Sí, divina la voz de A ver, Dai. Dai, hacete un transforma tu casa en un ¿Qué hogar. quieren que diga? Transforma tu casa en un hogar con Creolerte. Transforma tu casa en un hogar con Creolerte. ¡Ay, me encanta. encantó! Bravo. Ahora decí Bekim, cosmética capilar, innovación continua. Bekim, cosmética capilar, innovación continua. ¡Ah! Ya está. Vamos a grabar la pauta con Dai. No llegamos, ¿no? A esto ya estamos muy Ay, con el tiempo, con la estamos cartita. 11:06. Hagamos una cosa. ¿La grabamos para las redes, el mensajito? ¿Te ¿Sí? parece? ¿Y cuándo lo subo yo? ¿Lo ¿Decís subís? después? Sí, al Reinas. ¿Lo querés subir después? Bueno. Dale. Hacemos nos quedamos, chicas, son ni 7. Las cartas, cerramos con una cartita, Siempre. siempre un mensaje, pero bueno, ya nos pasamos. Trajimos unos igual que trajiste, minutitos. medicina cristal. Sí, hoy me vino esta, medicina del cristal. Ay, qué lindo. Me encargué un oráculo, pensando en vos. Hay que ir a la Feria del Libro. Tenemos que gestionar entradas Ay, para la qué Feria del Libro y lindo. Me sortearlas, encanta la ¿no? Feria del Podemos Libro. sortear entradas para la Feria del Libro, las conseguimos. Hacemos Vamos a algo. crear, creemos esa realidad. Vamos a intentarlo. Manifestando, visualicemos. Bueno, voy a hablar con el diario. El año pasado el diario no me dio ni una entrada. Me dijo, no vamos a la Feria del Libro. Bueno, pero una entrada, no tenemos. Chau. Bueno, vamos a conseguirlo desde acá. Vamos a ir a la Vamos Feria con del eso, Libro. lo intentaremos. Bueno, hablando de gratitud, gracias chicas por otro programa. Gracias. Amo estar acá. Gracias Improx, gracias Bekim, bueno, todos los que hacen posible esto. Gracias Gu Hacker, que está ahí todo el tiempo Sí, acompañándonos, tan poniendo atento. sonido y demás. Así que bueno, Gracias, chicas. gracias a todos los que nos vieron también. Gracias a todos los Están que ahí mandaron acompañando mensajitos, y- votaron y sigamos, compartamos, expandamos este mensaje. Sí. Compartí con quien sienta. Si algo te resonó de este programa, mandáselo a todos tus amigos, tus conocidos. Cambiemos el mundo una persona a la vez. Tal cual. Tal cual. Bueno, gente, hasta el viernes nosotras. Adiós. Hasta el miércoles. Nos vemos el viernes. Buen fin de- Chau, chau.